Muy bien, jóvenes, vamos a hablar de las dislipidemias. En este caso, recordar que tenemos los diferentes tres componentes metabólicos por los cuales mantenemos la funcionalidad celular. En este caso nos enfocamos a las grasas. A esas grasas que a final de cuentas se transforman en ácidos grasos, tienen que entrar forzosamente a la etapa 2 del metabolismo a través de la conformación o formación de acetilcoenzima A para sentada hacia el ciclo de los ácidos tricarboxílicos en una fase 3 y en una fase 4 entrar a la mitocondria a través de la cadena transportadora de electrones y formar al final de cuentas la energía en forma de ATP. En este caso nos enfocamos nosotros en las dislipidemias o hiperlipoproteinemias. Ambos conceptos se manejan como similares. En este caso debemos de entender que dislipidemia también se considera como el exceso de la concentración plasmática ya sea de colesterol total, triglicéridos o ambas. Es decir, vamos a encontrar tres grupos de enfermedades con elevaciones solamente de colesterol, triglicéridos o colesterol y triglicéridos. Hay que recordar que para poder realizar una adecuada medición de triglicéridos y colesterol requerimos habitualmente la realización de una recolección de sangre después de 12 horas de ayuno. Hay que recordar también que los ácidos grasos son empleados a través de órganos para permitir o mantener lo que es la homeostasis o funcionamiento celular. En el estado de ayuno, normalmente encontramos su utilización como parte del mantener la energía y la funcionalidad celular tanto en hígado, a nivel de músculo esquelético en descanso o en reposo, en músculo cardíaco y en tejido adiposo. Entonces realmente los ácidos grasos tienen mucho que ver con la funcionalidad en ayuno. Y a nivel de músculo cardíaco, los ácidos grasos y en este caso las grasas, realmente son también el motor de funcionamiento en los estados postprandiales. Entonces, el músculo cardíaco se convierte en uno de los elementos principales sobre el metabolismo de grasas y la cantidad de grasas que podemos llegar a tener. Los ácidos grasos para los tres tejidos que hemos visto a lo largo de esta última segunda parte del semestre, tejido adiposo, músculo cardíaco, músculo esquelético e hígado, realmente son el combustible en el tiempo de ayuno. Eso es importante que lo recuerden. Las partículas o las lipoproteínas, en este caso, están formadas por un núcleo habitualmente formado de triglicéridos o triglicéridos, formados también de colesterol, aunque el colesterol realmente tiene que ver con las estructuras también de la membrana formadora de la lipoproteína y una pared o una capa más externa en lo que serían los fosfolípidos, acoplados o unidos a sus apoproteínas, que son las que realmente generan el funcionamiento de estas partículas de lipoproteínas estructuralmente formadas dentro del hígado. El tejido adiposo tiene gran comunicación con el hígado, al igual que el hígado con el tejido adiposo. Un exceso de glucosa o una entrada excesiva de glucosa, como lo hemos visto, genera el depósito de formas de triglicéridos y esos triglicéridos formando lipogénesis, y esos triglicéridos pueden transformarse o pueden enviarse a lipólisis para formar mayor cantidad de ácidos grasos de regreso al hígado. El hígado, realmente la comunicación es casi siempre hígado-tejido adiposo. El exceso de tejido de ácidos grasos y triglicéridos por parte del hígado conviene o genera la formación o transformación o producción, en este caso, de VLDL para ir al tejido adiposo y mantener un almacenamiento de ácidos grasos en forma de triglicéridos. El hígado normalmente nunca se queda con ácidos grasos ni triglicéridos por el hecho de que su acumulación genera el llamado esteatosis hepática o esteatopatitis, lo que es el hígado graso que puede culminar en cirrosis hepática, como lo vieron en síndrome metabólico. La vía de la síntesis de colesterol a nivel hepático, normalmente tenemos la formación de acetilcoenzima A, la cual le permitía la entrada a través del ácido tricarboxílico, y la otra manera es realizar una serie de medidas o una serie de pasos en los cuales se transforma esa cantidad de colesterol que regresó o que se está formando, que viene de la dieta, y ese colesterol se va a utilizar al final de cuentas a través de varios pasos y a través de formación de varios pasos intermedios. Genera colesterol, el cual va a ir generalmente a formar parte de las membranas celulares, va a generar vitaminas liposolubles como la vitamina D, va a formar parte de los ácidos biliares
y al final de cuentas va a ser también utilizado por otros tejidos para la conformación y producción de hormonas esteroideas, hormonas adrenales, hormonas ováricas y hormonas testiculares. El paso importante después de la acetilcoenzima A es la formación de acetoacetil y la formación de ixometilcoenzima A. Aquí es donde una enzima, la reductasa de hidroximetilcoenzima A, es un punto de acción de una serie de medicamentos con los cuales contamos hoy en día, que son las estatinas. Una vez que yo inhibo esa reductasa de hidroximetilcoenzima A, se genera un bloqueo totalmente del paso y se impide la producción de colesterol. Obviamente, si se impide la producción de colesterol, también se impide la formación de megalonato, farnesil, escualeno y lanosterol, las cuales pueden tener algunas consecuencias que son parte de las complicaciones con el uso de algunos medicamentos que empleamos para inhibir esta vía. Uno de los puntos importantes, como les puse ahí en rojito, es la falta de formación del farnesil pirofosfato, en el cual esa porción intermedia de la formación de colesterol, una parte sigue la formación de colesterol y otra tiene que ir a formar parte o ayuda a la síntesis de coenzima Q, el cual tiene que ver con la formación de la cadena de electrones a nivel mitocondrial, y su disminución trae consigo alteraciones mitocondriales, sobre todo en la producción de energía y sobre todo a nivel muscular, que es donde más se genera su producción. Y en el caso de, también interviene en la glucosilación de proteínas, incrementando, o no en su disminución, incrementa la glucosilación enzimática de proteínas. Regulación del nivel de colesterol. Una vez que el hepatocito se encarga de formar o sintetizar colesterol y de sintetizar o mandarlo a los lugares en donde se requiera, eso lo hace a través de la conformación de lipoproteínas de tipo LDL o proteínas de baja densidad. El hepatocito cuenta con receptores específicos que se acoplan a las apoproteínas que contiene esta molécula, esta lipoproteína de LDL, que son las ApoB100, y a través de ese receptor internaliza esos componentes de LDL, genera endocitosis, genera su fusión lisosomal y libera el colesterol que se encuentra dentro del núcleo o de las porciones intermedias de esa lipoproteína. Ese receptor se recicla y el colesterol va a agarrar alguna de estas vías. Si agarra la vía de la hidroximetilcoenzima A reductasa, pues va a generar mayor cantidad de colesterol. Si agarra la vía del acetil o la acilcolesterol aciltransferasa, genera la producción en este caso, de ácidos biliares. Y en el caso del receptor, una vez que se recicla, el colesterol en exceso, cuando hay mayor cantidad de colesterol, en este caso, genera una actividad negativa, es decir, se expresan menos receptores a nivel de la membrana de los hepatocitos para impedir la mayor llegada de colesterol al no poder todavía manejar metabólicamente el exceso de colesterol que tiene en ese momento. Entonces, todo esto es controlado por el hepatocito. El hepatocito tiene múltiples vías a través de las cuales se adquiere colesterol: la síntesis de nuevo, la endocitosis del LDL, la transferencia de colesterol de HDL a través de los receptores Scavenger B1 y la endocitosis de kilomicrones. Lo que vamos a hacer va a ser un recordatorio rápido de cómo se siguen la vía exógena y la vía endógena del colesterol, recordando que la parte más importante la lleva a cabo el hepatocito a través de transformación de ese colesterol en lo que se quiere formar en ácidos biliares, reparación de las membranas celulares del propio hepatocito, envío de colesterol a tejidos que se lo están poniendo, así como la conformación y formación de vitaminas liposolubles. Y en este caso, la parte más interesante actualmente sigue siendo cómo envía o cómo se comunica con los demás tejidos para enviar una reserva de colesterol para su uso por este tejido en el caso de transformación en hormonas liposolubles por parte de otros tejidos como el ovario, el testículo, las glándulas suprarrenales. Tipos de lipoproteínas y apoproteínas asociadas: tenemos los kilomicrones, las proteínas de muy baja densidad o lipoproteínas de muy baja densidad, las proteínas de densidad intermedia, las proteínas de muy baja densidad de LDL y las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad. Cada una de ellas tiene una función distinta. Las VLDL transportan triglicéridos del hígado hacia los tejidos. Las IDL también tienen la capacidad de transformar o transportar, en este caso, triglicéridos, y tienen la capacidad de captar el exceso de triglicéridos que le pueda mandar el HDL o el colesterol
para transformarse en LDL. Sobre todo cuando capta colesterol es cuando puede transformarse en LDL. Y las LDL pues liberan el colesterol dentro de las células enviadas directamente del hígado hacia tejidos periféricos. Las HDL lo que hacen es acumular o mandar o realizar el retroceso o la vía retrógrada, la vía de tejidos periféricos hacia el hígado del exceso de colesterol que no se quiere quedar dentro de los tejidos periféricos. Eso es lo que hace normalmente la HDL y lo que genera es la liberación entonces de colesterol al hígado proveniente de tejidos periféricos, principalmente lo que se conoce como colesterol bueno. Cada una de ellas lo hace a través de diferentes apoproteínas acopladas a la membrana de sus lipoproteínas. En este caso, para el HDL, la apoproteína es apoproteína A1, que activa la acetilcolesterol-acetiltransferasa y produce los ésteres de colesterol, que es la manera de poderlos transportar a través de la molécula de HDL de regreso hacia el hígado. Las LDL tienen apoproteína B100, la cual le permite acoplarse al receptor de LDL para ser captadas por los hepatocitos y realizar las medidas que vimos en la diapositiva anterior. BLDL e IDL, las dos se componen por ApoE y ApoB100. Y en el caso de la BLDL, la única diferencia es la ApoC2. La ApoC2 lo que hace es activar la lipoproteína lipasa y la ApoE le permite captarlo como remanente por el hígado, sin necesidad de tener necesariamente interacción con el receptor de LDL. ApoB100 le permite pues entrar a la mayor parte de los tejidos periféricos para generar o liberar el contenido a nivel de estos tejidos. Y los kilomicrones, que es la forma endógena en la cual, más bien la forma exógena en la cual se obtiene a través de la dieta los elementos, en este caso los diferentes tipos de lípidos, en su membrana contienen las apoproteínas B48, ApoC2 y ApoE. Si se fijan, son realmente una repetición de la mayor parte de las apoproteínas y vamos a verlo un poquito de manera más práctica. En esta imagen iniciamos con la absorción de ácidos grasos a través de la mucosa intestinal. A nivel del hilio distal, normalmente tenemos la absorción de mayor cantidad de lípidos. Vienen desde el duodeno con la participación de la lipasa pancreática, la emulsificación por bilis y se forman o degradan esos lípidos en monoglicéridos. Esos monoglicéridos llegan directamente a estas células enterocíticas y normalmente forman ácidos grasos monoglícicos y esos a través de difusión son capaces de transformarse dentro de las propias células de los enterocitos en nuevos triglicéridos para conformar los kilomicrones. Los kilomicrones son la lipoproteína que principalmente transporta triglicéridos en su interior. Los otros ácidos grasos de cadena larga, en caso de fosfolípidos, colesterol, liso-lectina, ácidos o vitaminas liposolubles, también son transportadas dentro del enterocito y dentro del enterocito directamente también conforman o forman parte de los kilomicrones o se transforman para formar parte de los kilomicrones y esos kilomicrones son enviados directamente a la circulación linfática. Los ácidos de cadena corta, los ácidos o las sales biliares directamente a través de múltiples mecanismos pasan directamente hacia la sangre, mientras que los ácidos, los monoglicéridos, los ácidos de cadena larga necesitan forzosamente de la producción de kilomicrones para pasar a la circulación linfática y posteriormente alcanzar circulación sistémica y alcanzar circulación porta y llegar a los hepatocitos. Una vez que entran entonces los lípidos a través del intestino, que es la vía exógena, se forman los kilomicrones. Los kilomicrones tienen diferentes o tres apoproteínas, ApoE, ApoC2 y ApoB48. La ApoC2 les permite activar la lipasa, y permite la liberación de ácidos grasos a músculo y a tejido adiposo. Una vez que se activa la ApoC2 se pierde, es decir, se pierde su transformación o su conformación o su expresión dentro de las lipoproteínas y se forman los llamados remanentes de kilomicrones que ya solamente tienen ApoE y ApoB48. El ApoE les permite mantener o regresar o entrar directamente a los hepatocitos para realizar, ya sea para transformarlo o utilizarlo para alguna de las funciones que hemos visto. A su vez, el hígado realiza o conforma un siguiente ciclo, que sería el ciclo endógeno. El exceso de triglicéridos que llevaron los remanentes de kilomicrones se van a transformar en BLDL si el hígado lo requiere en ese momento. Esas BLDL transformadas, sintetizadas dentro de los hepatocitos, contienen en su membrana apoproteínas E, apoproteína C2 y apoproteína B100.
Una vez que alcanza circulación sistémica, activa la ApoC2 igual la lipasa a nivel sistémico, y esa lipasa vascular lo que hace es liberar ácidos grasos, manteniendo la liberación de ácidos grasos y triglicéridos a nivel de músculo y tejido adiposo. Una vez que pierde ese ApoC2, se transforma en ApoE o solamente expresa ApoE y ApoB100. Esas dos cosas solamente expresadas son las llamadas IDL o las proteínas de densidad intermedia. Entonces, esas proteínas de densidad intermedia tienen menor carga de ácidos grasos o triglicéridos dentro de su núcleo porque lo donó o porque lo excretó a través de la actividad de la lipoproteína lipasa. Y una vez que la IDL va circulando, es capaz de recibir ésteres de colesterol de parte de las HDL. Por eso se refería que el ApoE y le permitía la llegada, pues el donar ese colesterol y la llena de más colesterol para poder regresar directamente hacia el hígado, o en algunos casos a través de la actividad de la lipasa hepática realizar su transformación en solamente en LDL, el cual solamente expresará la ApoB100. Entonces, ¿de qué depende mucho? Depende mucho la actividad hepática de que decida volver a captar esas apoproteínas o lipoproteínas con esas apoproteínas dentro del hígado, y depende mucho de la actividad de la lipasa hepática a través de las proteínas LDL-B100 para continuar la circulación a nivel colesterol a nivel sistémico. Las LDL 80% terminarán forzosamente regresando a través del receptor de LDL que capta el B100 o la apoproteína B100 que tiene, y el 20% irán a circulación sistémica. Ahí es donde se encontrarán con las HDL, que también son sintetizadas por parte del hígado y algunas porciones a nivel intestinal. Y a través de la llegada de la LDL-B100, prácticamente lo que hace es a través de B100 unirse los receptores que también son expresados a nivel de células endoteliales y la íntima, y puede llegar a formar las llamadas placas de ateroma, o puede llegar directamente a otro tejido en donde se va a utilizar ese colesterol en exceso que se tiene, como las glándulas suprarrenales, el ovario o los testículos, para la transformación y formación de hormonas esteroideas. El HDL activa, pues el HDL entonces es la circulación de regreso, porque todo esto que vimos es la circulación endógena y es de lo que va o se envía del hígado hacia tejidos periféricos, mientras que el HDL es captar todo el exceso que se quedó en tejidos periféricos, incluyendo tejido adiposo, músculo, vasos sanguíneos, para regresarlo directamente hacia lo que es el hígado y evitar la acumulación excesiva. El HDL entonces realmente lo que utiliza es la enzima de la proteína o transferencia o de ésteres de colesterol, que es el CEP, para mandarle colesterol que está ácido o que está siendo captado a través de sus receptores Scavenger o receptor SRB1, y lo mantiene a las IDL para que puedan regresar directamente al hígado. ¿Por qué? Porque si el HDL regresa completamente y él interactúa con los hepatocitos, el HDL normalmente se tiende a internalizar, se tiende a degradar y se tiene que volver a sintetizar de nuevo. Las HDL van a cambiar su conformación, así como vemos las imágenes de las bolitas. Esas lipoproteínas se van haciendo más delgadas conforme tienen la actividad o conforme tienen o liberan sustancias. Las HDL de la igual manera son HDL nacientes, son pequeñas y posteriormente van engordando dependiendo de la cantidad de colesterol que van a regresar hacia el hígado. En esta imagen se observa realmente una situación más ampliada de cómo se realiza el mecanismo de activación de colesterol y triglicéridos. Aquí se menciona cuáles son los principales componentes. Si se fijan, BLDL tiene más triglicéridos que colesterol, pero Thomas tiene colesterol. ApoE, BLDL se transforma en, los kilomicrones de igual manera tienen colesterol y triglicéridos de manera importante. Y en este caso sería la primera fase, en la que habíamos hablado de la primera fase exógena de llegada de componentes hacia el hígado de parte de la dieta. Vía exógena y vía endógena, para que quede un poquitito más claro. Y la vía endógena, entonces, en este caso, prácticamente es donde se realiza el funcionamiento de HDL. Kilomicrones hacia residuos o remanentes son la parte más importante de la vía exógena. Colesteroles o ésteres de colesterol, la HDL naciente, que les comentaba,
y esa HDL normalmente es la que regresa, solamente que la capacidad de destrucción es importante para el hepatocito y se tienen que volver a sintetizar. Aquí lo vemos en mayor grado, una HDL naciente pequeña después de la actividad de la colesterol transferasa o la acetilcolesterol transferasa. Esa HDL engorda, llena de colesterol. Lo que hace es primeramente dono colesterol a través de la IDL o las mismas LDL, y la situación es que esa HDL, una vez que completa su ciclo de circulación, es cuando regresa al hígado y es degradada completamente. La interacción más importante que ocurre es entre HDL y macrófagos. Es una interacción lo que le permite al macrófago realizar también la captación de colesterol, que ustedes recuerdan. Normalmente la fisiopatología de la aterosclerosis, aparte de la acumulación de colesterol LDL bajo HDL que impide el regreso completo de la cantidad de colesterol acumulado en los vasos, son los macrófagos y la activación de los macrófagos a macrófagos con capacidad fagocítica y formación de macrófagos espumosos. La cantidad adecuada de HDL impide que esos macrófagos adquieran un fenotipo proinflamatorio o M1 e impide que se genere la producción de macrófagos espumosos, que son los que realmente permiten parte del crecimiento de la placa y sobre todo que la placa se haga inestable y sea capaz de generar trombosis posteriormente. Así tenemos la formación de una estría grasa. La estría grasa realmente lo que tenemos es transferencia de IDL y LDL. Esas LDL lo que hace entonces es acumularse dentro de la capa media, entre la capa íntima, formación de células espumosas. Las HDL intentan sacar el exceso de colesterol de ahí, pero si no pueden realizarlo de forma correcta, entonces se pierde su actividad y se genera la activación de macrófagos para la formación de células espumosas, junto con la activación del sistema linfocítico. Eso genera a su vez la migración o la activación malamente del proceso de proliferación y migración de las células musculares lisas, y se va formando pues lo que es una placa. La placa entonces está formada por una capa fibrosa formada realmente por células musculares lisas hacia la parte externa, acompañado de un núcleo formado realmente, un núcleo necrótico formado por macrófagos necrotizados con gran cantidad de colesterol dentro de ellas, y realmente una vez que se forma la placa se impide en demasía la llegada pues de HDL para tratar de sacar ese exceso de colesterol y reenviarlo a nivel del hígado para que sea metabolizado o sea empleado en otras funciones. Tenemos otras manifestaciones. Realmente las manifestaciones de aterosclerosis, como lo vimos, es el principal factor en una hiperlipoproteína o hiperlipoproteinemia o en una dislipidemia, pero tenemos otras acumulaciones en otros tejidos. Si la acumulación no ocurre en los vasos y no forma parte del fenómeno de aterosclerosis, puede llegar a formar parte de la presencia de jantomas o jantelasmas, que es la acumulación a nivel de tejido cutáneo, subcutáneo, del exceso de colesterol. Si se forman jantomas es a nivel de tejido subcutáneo y a nivel de extremidades, son las jantomas metacarpofalángicas, que son indicativos de hipercolesterolemia, y los jantelasmas, que son, o el arco corneal, que son también indicativos de hipercolesterolemia, pero indican pues que el exceso de colesterol está acumulándose dentro de la piel, del tejido laxo de la piel de los párpados y a nivel del ojo. Tenemos otro tipo de manifestaciones dermatológicas. Las manifestaciones por hipercolesterolemia entonces son jantoma y jantelasma, pero tenemos también los llamados jantomas eruptivos, esas cosas que parecen como espinillitas a nivel del tórax anterior o de la porción posterior del tórax, que casi siempre indican hipertrigliceridemia o incremento de la producción o exceso de VLDL. Los jantomas tuberosos indican casi siempre hipertrigliceridemia mixta, y podemos ver un ejemplo hacia abajo en donde se observan en las zonas del codo derecho, principalmente con tendencia al agrupamiento. Entonces, si se fijan, el exceso, o como habíamos visto como definición, las hiperlipoproteinemias o dislipidemias son un exceso en la síntesis o en la acumulación de ciertos componentes. El componente que más se acumula puede ser colesterol. Si se acumula, puede dar la manifestación de un jantoma o un jantelasma, si es que el exceso es de colesterol, y por lo tanto lo que se está depositando o acumulando es LDL, que es el principal o la principal lipoproteína que que transporta colesterol.
Si lo que se está acumulando son triglicéridos, aquí tenemos un exceso de VLDL o IDL en este caso, y su manifestación cutánea puede ser la formación de jantomas eruptivas o jantomas tuberosos. A su vez, otros ejemplos con la elevación de LDL y hipercolesterolemia, los llamados jantomas tendinosas, de los cuales el más frecuente es el jantoma aquilio, que no debe de confundirse con los tuberosos que ocurren a nivel del codo, y casi siempre los otros dos elementos del jantoma tendinoso, que también pueden ser vistos en otras áreas en las falanges, que indican hipercolesterolemia, casi siempre junto con jantelasmos por elevación y acumulación de LDL, y los jantomas planos a nivel del dorso del cuello, que también son característicamente por elevación y acumulación de LDL de manera errónea. Entonces, si se fijan, toda la acumulación excesiva, aparte de darme la presencia de aterosclerosis generalizada o acelerada, también puede llegar a depositarse en otras áreas que me permite dar las manifestaciones dermatológicas con la formación de jantomas en diferentes sitios. Los más frecuentes al ver un jantoma es que sea por hipercolesterolemia, a excepción de los eruptivos y los tuberosos, que son indicativos de hipertrigliceridemia. Aquí tenemos la aterosclerosis, es una imagen en la acumulación de las células musculares, el agrupamiento a nivel de los vasos, que realmente es el principal fenómeno que se debe de evitar, porque esto cuenta como riesgo cardiovascular. Y la formación pues del núcleo graso de la placa teromatosa, la interacción con los LDL que se oxidan, los monocitos, los macrófagos, los HDL que ya son incapaces de mantener a raya esos macrófagos, y esos macrófagos que son capaces de interaccionar con las células musculares lisas para permitir su proliferación y su migración a través del núcleo graso que se está formando. La disfunción de endotelio y aterosclerosis. La disfunción de endotelio, recuérdense que facilita la entrada de LDL al espacio subendotelial. Esto más o menos tratando de acoplarlo a lo que hemos visto de resistencia a la insulina y disfunción endotelial. Una vez que entra la LDL al espacio subendotelial, se oxida y es fagocitada por macrófagos. Los macrófagos se transforman en células espumosas e inician la apoptosis. Citocinas con mayor difusión endotelial y mayor permeabilidad, proliferación de músculo liso y síntesis de colágeno generan una placa estable. Pero si existen mucha cantidad de células inflamatorias, mayor cantidad de LDL, nucleolipídicos necróticos, se genera una placa inestable que es la que forma los síndromes coronarios agudos. Fisiopatología de la obstrucción. Esta es la manifestación más importante que hay que evitar en los pacientes que pueden llegar a tener trastornos o dislipidemias. Las placas pequeñas inestables son las que ocasionan los eventos de aterotrombosis. Si existe una oclusión del 70% parece isquemia a la actividad física con el frío, con el esfuerzo o el estrés emocional, y cuando aparece una oclusión o esa oclusión generada es en más del 80-90% parece isquemia en reposo. Entonces, si se fijan, es un fenómeno proliferativo que va tapando la perfusión de los órganos, y si obviamente se ocurre a nivel de la circulación coronaria, pues prácticamente el corazón es el más afectado, pero acuérdense que puede ocurrir a nivel de extremidades generando una insuficiencia arterial, que puede ser aguda en el caso de que se trombosara o crónica en caso de ser una insuficiencia que va tapando poco a poco. La definición de hipercolesterolemia actual entonces se refiere cuando el colesterol está por arriba de 240 miligramos por decilitro o más, teniendo necesidad de un control deseable de colesterol por debajo de 200, pero 240 realmente es la definición de hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia maneja una mortalidad cardiovascular más alta a mayor cantidad de colesterol que se esté acumulando, y esa cantidad por debajo de 200 es cuando más o menos se estabiliza y se tiene un riesgo no igual, porque sigue siendo por arriba de 1, o cuando menos de 1 con la población normal, sin problemas de colesterol, refiriéndose a mortalidad por cualquier causa cardiovascular, que recuerden ustedes que puede ser por infarto, por evento vascular cerebral, insuficiencia arterial, edema pulmonar, tromboembolia pulmonar, insuficiencia cardíaca. La hipercolesterolemia en adultos habitualmente es mucho más frecuente todavía por colesterol LDL en mujeres que en hombres. Aquí solamente a mayor edad sigue siendo más prevalente en mujeres, y es un factor que tenemos que estar vigilando en pacientes mujeres a lo largo de su vida.
Para nosotros los hispanos normalmente tenemos mayor concentración o niveles de colesterol LDL, el 38.8%, más que la población blanca o la población asiática, en el caso de la población hispana o población mexicoamericana en Estados Unidos. Entonces, genéticamente nosotros tenemos mayor formación o mayor síntesis de LDL, que tiene mucho que ver con el ámbito nutricional al que estamos expuestos, y eso genera mayores riesgos para nosotros empezar a tener problemas de dislipidemia a edades tempranas o incrementar el riesgo de problemas coronarios o problemas isquémicos o cardiovasculares de manera más temprana. Definición de hipertrigliceridemia. La definición de hipertrigliceridemia realmente a través del programa de educación del colesterol nacional, el programa NESEP o del ATP3, que también ya tiene algunos añitos pero no ha cambiado, define triglicéridos elevados como más de 150 miligramos o más altos. La prevalencia de hipertrigliceridemia severa, que se define realmente como una concentración por arriba de 2000, es muy poca y habitualmente casi siempre obedece a problemas secundarios o a problemas lipídicos o dislipidemias primarias. Aquí vemos una imagen hacia abajo de lo que son las lipoproteínas, en este caso kilomicrones, que tienen un 86% de circulación de triglicéridos, VLDL que es 55% junto con fosfolípidos, ésteres de colesterol, propiamente colesterol, y la LDL que solamente transporta 23% de triglicéridos. ¿Sí? Entonces, y va cambiando la conformación del porcentaje de elementos que van circulando, pero es importante, por eso puse esta imagen, de que ustedes recuerden que realmente lo que cada lipoproteína transporta, aparte de colesterol, triglicéridos, también son las mismas apolipoproteínas, fosfolípidos y colesterol, el cual no es metabólicamente utilizado hasta que recibe una serie de acciones por parte del hepatocito, pero los ésteres de colesterol son los que sí son activamente cambiados metabólicamente y transportados a través de las lipoproteínas. Los triglicéridos incrementan gradualmente en hombres hasta una edad de 50 años, en los cuales declinan ligeramente, y en las mujeres continúan incrementando con la edad. Casi siempre en hombres inicia la hipertrigliceridemia a partir de los 30 años y en mujeres inicia a partir de los 60 años. Lo único, sí es una relación más progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si los tienes desde etapas jóvenes, normalmente permanecen así con esos triglicéridos en etapas ya más avanzadas. Y el nivel de relación entre hombres y mujeres es muy similar. Casi siempre se da una igualdad en la cantidad de triglicéridos para hombres y mujeres, con la excepción del colesterol, como vimos, que siempre es mucho más frecuente el colesterol LDL en mujeres después de los 50 años. Si los triglicéridos son 500 miligramos por decilitro o mayores a esta concentración, siempre se le debe dar manejo inicial a los triglicéridos para prevenir el hecho de tener pancreatitis. La hipertrigliceridemia, en este caso por arriba de 500, da el riesgo de pancreatitis por activación de la lipasa pancreática dentro del propio páncreas, y eso generaría un proceso inflamatorio grave que puede desencadenar sepsis o puede desencadenar una respuesta inflamatoria que puede matar al paciente. Cuando tengamos más de 500, tiene indicación absoluta de iniciar solamente el manejo para esos triglicéridos altos a través de la aplicación de un fibrato. Cuando tengamos menos de 500 y tengamos colesterol asociado, es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas de a qué le voy a dar prioridad o qué voy a empezar a manejar. Tenemos la clasificación de los triglicéridos muy altos, que son arriba de 500. Realmente arriba de 500 la indicación es absoluta de iniciar manejo con fibratos forzosamente para prevenir pancreatitis. Y tenemos la otra clasificación, que es la clasificación de Fredrickson, en la cual se clasificaron los desórdenes de lípidos o dislipidemias o hiperlipidemias en 5 clases, cada uno con una normalidad en una lipoproteína. Así tenemos el tipo 1, en el cual se elevan los kilomicrones, el tipo 2A, que se eleva el LDL, el 2B, que es LDL con VLDL, el 4 y el 5, cada uno con diferentes establecimientos. Actualmente la clasificación de Fredrickson realmente se ha abandonado un poco, ya que generalmente se trata de dar un nombre completo al tipo de dislipidemia que se está teniendo. Esta dislipidemia o esta clasificación está dada para las dislipidemias primarias, en las cuales hay defectos genéticos, en las cuales se acumulan estas lipoproteínas por defectos tanto en receptores como en enzimas, así como defectos directamente sobre el hepatocito para su metabolismo.
Entonces es importante que lo recuerden así. Realmente no me interesa mucho que se aprendan esta clasificación, sino que solamente la tengan como referencia. Empezamos ahora a ver las hiperlipidemias primarias o dislipidemias primarias o hiperlipoproteinemias primarias, que con esos tres nombres los pueden encontrar en diferentes libros. Y el tipo 1 realmente es una deficiencia familiar de lipoproteína lipasa o alteraciones en la ApoC2. Normalmente es autosómica recesiva y normalmente lo que se eleva en sangre es triglicéridos gracias a la excesiva elevación de kilomicrones. Es una hiperkilomicronemia. Normalmente, clínicamente, ¿cómo se va a expresar ese tipo 1 de la clasificación de Fredrickson? Normalmente van a ser jantomas eruptivos porque hay hipertrigliceridemia de coloración rojo o rojiza o naranja, hay hígado graso, hay pancreatitis aguda y habitualmente dolor abdominal después de la ingesta de comidas grasosas. La clasificación de Fredrickson 2A nos hace referencia a la hipercolesterolemia familiar, que tiene una genética autosómica dominante y existe una deficiencia del receptor de LDL. ¿Qué es lo que se eleva? Se eleva el colesterol, porque se elevan las lipoproteínas LDL, a mayor concentración de LDLs que tienen un receptor defectuoso de LDL, permanecen en sangre circulando y se concentran más, y es cuando generan mayor riesgo de que ese colesterol LDL pueda pasar a la íntima de los vasos sanguíneos. Estos pacientes son los que tienen aterosclerosis de alto riesgo y enfermedad arterial coronaria. Puede haber dos situaciones, la condición heterocigota y homocigota. Los homocigotos son los que usualmente mueren antes de 20 años porque empieza ese trastorno casi siempre desde la niñez. Y para 20 años normalmente ya tuvieron complicaciones con múltiples infartos y esa es la causa de fallecimiento. Estos pacientes pueden llegar a tener la presencia de los llamados jantomas, los jantomas o jantelasmas, los jantomas tendinosos en el tendón de Aquiles, los jantomas tuberosos o en los codos, que realmente también pueden verse en este tipo de pacientes, sobre todo sospecharlos cuando se ven en caso de que no se demuestre hipertrigliceridemia en el hecho de hipercolesterolemia familiar. Y el arco corneal son aquellos pacientes que típicamente muestran las manifestaciones si son homocigotos antes de los 20 años, habitualmente con un riesgo de mortalidad muy alto, y si son heterocigotos entre los 30 y 40 años, que eso sería la otra clasificación o que sería la otra forma de manifestación heterocigota. Entonces, estas son dos de las principales hiperlipidemias primarias. Más o menos con esto les quiero dar idea de cómo deben de ver o cómo deben de establecer la característica. ¿Qué es lo que se eleva? ¿Qué lipoproteína está elevada? ¿Cuál es el defecto? ¿Qué sustancia o qué lípidos se está elevando en sangre, triglicéridos, colesterol y cómo se manifiesta clínicamente? Es realmente cómo debemos de abordar estas hiperlipidemias, y uno de los datos más importantes es la edad. ¿A qué edad aparece? Menores de 20 años, mortalidad alta de 20 años habitualmente son autosómicas dominantes y la hipercolesterolemia familiar es el más dominante. Así tenemos en su libro una serie de clasificación. En este caso vamos a hablar de las principales causas de hipercolesterolemia familiar, aquellas que elevan exclusivamente el colesterol, que tienen lipoproteinemia o hiperlipoproteinemia LDL y con colesteroles altos. Aquí tenemos la hipercolesterolemia familiar monogénica y la hipercolesterolemia poligénica. Realmente de las dos, la hipercolesterolemia familiar monogénica es un defecto en el receptor de LDL, como vimos en la diapositiva anterior, y si es homocigoto habitualmente se mueren antes de los 20 años, pero tienen la manifestación clínica de jantomas, jantelasmas, etc. El tratamiento casi siempre es con dietas, estatinas a dosis altas y últimamente con la aplicación de medicamentos como evolocumab o alizumab, que son anticuerpos dirigidos en contra del PKS9, que vamos a ver más adelante, para poder disminuir la cantidad de formación de colesterol LDL, que de por sí está muy alto por el efecto en el receptor. A estos pacientes también se les llega a aplicar aféresis de LDL o plasmaféresis para tratar de disminuir esa hiperconcentración de LDL. La hipercolesterolemia poligénica es la forma más frecuente de hipercolesterolemia familiar. Es mucho más frecuente, gracias a Dios, que la hipercolesterolemia familiar monogénica, homocigota o heterocigota. Y la hipercolesterolemia poligénica, habitualmente el colesterol es entre 300, máximo 320. Hay un aumento moderado del riesgo cardiovascular, pero no hay presencia de jantomas, pero sí el incremento de colesterol a nivel sérico.
Estas dos son las enfermedades que cursan solamente y exclusivamente con elevación de colesterol como parte de las hiperlipidemias primarias y se les llaman causas de hipercolesterolemia familiar primaria. El siguiente grupo de enfermedades son las hipertrigliceridemias familiares. Estas se caracterizan por aumento de triglicéridos. Aquí encontramos la quilomicronemia familiar, que era la clasificación anterior Fredrickson 1, que también vimos en la diapositiva anterior, en el defecto en la lipoproteína lipasa o defecto en la ApoC2. Y estos son los que sí se acompañan de jantomas eruptivos, hepatosplenomegalia, habitualmente triglicéridos arriba de 1000. El tratamiento es una dieta estricta con requerimientos bien mínimos de lípidos y aféresis también, plasmaféresis en el embarazo, plasmaféresis para disminuir la cantidad de triglicéridos que se pueden llegar a generar. La otra tipo o la otra causa de una hipertrigliceridemia primaria o familiar es la hipertrigliceridemia familiar como tal, que tiene una herencia autosómica dominante. El defecto es también mutaciones adquiridas a lo largo de la vida que también inactivan la lipoproteína lipasa. También hay aumento en la concentración de VLDL, por eso hay hipertrigliceridemia, pero en esta situación no se demuestran o no hay jantomas eruptivos. Normalmente los triglicéridos son máximo entre su consumo, su elevación entre 200 y 500, por lo tanto casi siempre cuando es arriba de 500 o arriba de 1000 es cuando sí aparecen los jantomas, y esa es característica de la hiperquilomicronemia. Y en este caso de la hipertrigliceridemia familiar, prácticamente el tratamiento es con dietas, en este caso con fibratos, ácido nicotínico y ácidos grasos omega 3, que los veremos en cada uno en la parte de tratamiento. Entonces, si yo tengo un paciente con hipertrigliceridemia, es joven, menor de 40 años, es cuando debo de sospechar de la presencia de una hipertrigliceridemia familiar. En este caso tengo dos opciones, la quilomicronemia familiar, que aunque puede llegar a aparecer en etapas más tempranas, es un diagnóstico, y la hipertrigliceridemia familiar, de las cuales realmente el defecto es la diferenciación es muy difícil, a excepción clínicamente de que aparezcan jantomas, siempre es una quilomicronemia. Realmente la diferenciación es a través de demostrar el defecto genético, en el caso de los receptores, o el defecto del EPL, directamente mediada genéticamente autosómica recesiva. Para la familia realmente el defecto es mucho más difícil de demostrar porque son múltiples mutaciones adquiridas a lo largo de la vida. Y por último tenemos el tercer grupo de hiperlipidemias primarias, que son las hiperlipidemias combinadas, que tenemos colesterol y triglicéridos elevados. Aquí tenemos la hiperlipidemia familiar combinada y la disbeta-lipoproteinemia familiar. La hiperlipidemia familiar combinada es la forma de dislipidemia genética más frecuente en el mundo, 1 de 2 de cada 100 nacimientos. Eso es bien importante, pregunta de examen. Hiperlipidemia familiar combinada es la más frecuente. Hay aumento de LDLs y aumento de triglicéridos, se asocian a síndrome metabólico, pero si se fijan no aparecen ni jantomas ni jantelasmas. Esa es una de las diferencias más importantes. El defecto es múltiples efecto epigenético, mutaciones o defectos genéticos adquiridos conforme pasa el tiempo. Su asociación con síndrome metabólico hace que forme parte del espectro de las llamadas dislipidemias. También se puede confundir con dislipidemias secundarias, aunque estas tienen la demostración pues de que es la más frecuente. Y el tratamiento se basa básicamente en dieta, estatinas, fibratos, niacinas y resinas, dependiendo del grado de afectación y de la respuesta a medicamentos. Por el otro lado tenemos la llamada disbeta-lipoproteinemia familiar, en la cual la forma autosómica recesiva es la más frecuente en homocigotos. Aquí también hay una disminución del aclaramiento de VLDL. Aquí casi siempre hay trastornos en la o a mutaciones en la apoproteína E2, en la cual impide el regreso total de estas VLDL al hígado, y eso permite que se acumulen dentro de la sangre y generen la hipertrigliceridemia, y a su vez las VDL, como veíamos, se transforman en IDL y las IDL en LDL, generando hipercolesterolemia. Por eso hay el doble, en este caso la doble elevación tanto de colesterol y triglicéridos. Aquí sí hay jantomas, son jantomas tuberosos y jantomas palmares. Los jantomas palmares son súper preguntados en sus exámenes. En este caso, siempre que haya jantomas a nivel palmar estriados, el diagnóstico es una disbeta-lipoproteinemia familiar, jóvenes. Si se acompaña de colesterol y triglicéridos elevados, no hay en qué errarle. Prácticamente eso es el diagnóstico más importante. Clínicamente 95-99% tienen los jantomas estriados y deben de hacer el diagnóstico rápidamente. El tratamiento también, como es una hiperlipidemia combinada, se hace con
en este caso con estatinas, fibratos, obviamente la dieta de primera instancia, y veremos que realmente sí se pueden llegar a emplear ambos medicamentos, tanto estatinas y fibratos, para estos medicamentos. Este último cuadrito se los pongo ahí porque es un resumen de las principales formas dislipidémicas primarias. La hipercolesterolemia familiar, tanto heterocigota como homocigota, la hiperlipidemia familiar combinada, la poligénica y la disbetalipoproteinemia familiar, que realmente estas cuatro son las consideradas las más importantes de las primarias. Aquí lo importante es que vimos los cuadros anteriores para que ustedes supieran que realmente qué es lo que se eleva, solamente el colesterol o triglicéridos. Y en este cuadro me interesa mucho que se fijen en las cifras de colesterol que se elevan para la familiar. Si es heterocigoto es entre 300 y 550, si es homocigoto, que son los que se mueren antes de 20 años, es más de 600. Mientras que la combinada de 260 a 350 y así va variando. Solamente en la disbetalipoproteinemia, que sí tiene jantomas palmares, puede llegar hasta por arriba de 300 a 100 el colesterol y los triglicéridos de 200 a 1000, porque forma parte de las que son combinadas. Aquí lo más importante es los jantomas tan frecuentes, poco frecuentes, ausentes y solamente palmares, en el caso de la disbetalipoproteinemia, y la cardiopatía isquémica a qué edad se presenta. Por eso me interesaba ver este cuadrito. Este cuadrito realmente es al tiempo en que se presenta. Para la familiar, si es menor de 20, si es homocigoto es menor de 20 años y ahí se murieron. De 30 a 55 años para la forma heterocigota. La hiperlipidemia familiar combinada es de 45 a 55 años, la poligénica de 60 años y la disbetalipoproteinemia, a pesar de que el defecto es importante, que los colesteroles y triglicéridos pueden ser de muy buena cantidad, normalmente se puede llegar a presentar la cardiopatía isquémica hasta los 40 años. El otro punto importante es la prevalencia en familiares de primer grado. Si se fijan, 50% para la familiar y la combinada, y se va diluyendo conforme se habla de poligénica o disbetalipoproteinemia, y la asociación con obesidad, hipertensión y síndrome metabólico para la familiar combinada y la poligénica nada más. Esos son los 3 puntos más importantes que me interesan de este cuadro, que lo sepan, bueno, los 4 puntos, para empezar para que hagan sus diagnósticos diferenciales. El otro punto importante es qué es lo que se eleva más, colesterol, triglicéridos o colesterol y triglicérido ambos. Eso es importante que los estudien de manera concienzuda para que no se vayan a hacer pelotas en el examen. Ahora, ¿esas hiperlipidemias primarias son más frecuentes que las secundarias? No. Las más frecuentes a las cuales nos vamos a enfrentar en la vida diaria son las llamadas hiperlipoproteinemias o dislipidemias secundarias, que son las hiperlipoproteinemias más una enfermedad asociada. ¿A qué se asocian? No solamente a enfermedades, sino también a medicamentos. El uso de anticonceptivos orales que aumenta el colesterol, el embarazo que aumenta el colesterol, hipotiroidismo que aumenta el colesterol, síndrome de Cushing que aumenta el colesterol, síndrome nefrótico que aumenta el colesterol, cirrosis biliar primaria que aumenta el colesterol, obesidad que aumenta colesterol y triglicéridos, alcoholismo que aumenta triglicéridos, e inhibidores de la proteasa, que son los que aumentan los triglicéridos, inhibidores de la proteasa, que son los medicamentos empleados como terapia antirretroviral para pacientes con VIH. La causa más frecuente de una hiperlipoproteinemia secundaria, 10% es el consumo de alcohol excesivo y 8% en diabéticos, aunque la diabetes, recuerden que la característica es que genera una hiperlipidemia con LDL bajos, densos, más heterogénicos, pero que realmente no incrementan de manera inicial o no dan un conteo alto de colesterol de manera inicial dentro de la resistencia a la insulina del diabético tipo 2. Es por eso que se ve un poquitito de menos frecuencia que el consumo de alcohol como causa de una hiperlipoproteinemia secundaria, pero realmente en conjunto, realmente la causa más frecuente en el mundo mundial es la diabetes y su dislipidemia generada por hipertrigliceridemia, bajo HDL y LDLs densas y heterogénicas. Causas de dislipidemia, como les dije, la primera es siempre diabetes mellitus, enfermedad hepática colestásica, síndrome nefrótico, enfermedad renal, hipotiroidismo, medicamentos, tabaquismo, todas en orden. Y en este cuadro realmente es lo más interesante. Si yo tengo una causa secundaria por dislipidemia, obviamente la dieta también tiene que ver. Si tengo un alto consumo de grasas saturadas con alto componente calórico, normalmente voy a tener triglicéridos elevados junto con HDL disminuido y elevación de LDL. Ese es un parámetro importante para distinguir el plan nutricional. Ahora, de los medicamentos,
Aquí sí tenemos ya específicamente qué medicamentos. Medicamentos que me elevan el colesterol LDL son glucocorticoides, tiazidas, diuréticos de asa y ciclosporina. Medicamentos que me elevan triglicéridos son glucocorticoides, beta bloqueadores, estrógenos, isotretinoína. Y medicamentos que reducen el HDL son esteroides anabólicos, tabaco y bloqueadores beta-adrenérgicos. Hipotiroidismo. Realmente el hipotiroidismo se acompaña de elevación de colesterol LDL y elevación de triglicéridos, una dislipidemia mixta secundaria al hipotiroidismo. Mientras que la reducción del colesterol LDL es más para diabetes, es más para resistencia a la insulina y es más para falla renal crónica. La falla renal crónica, ¿qué más me eleva? La falla renal crónica me puede elevar colesterol, si se fijan, búsquenla, el síndrome nefrótico solamente, pero sí me eleva los triglicéridos. Entonces aquí más que nada se deben de fijar en qué tipo de enfermedad, que son las enfermedades que vimos anteriormente en la diapositiva anterior, para ver cuál es el efecto. Para la falla renal crónica entonces es bajo HDL con hipertrigliceridemia. Para el síndrome nefrótico sí es hipercolesterolemia principalmente. Para resistencia a la insulina es disminución de HDL con hipertrigliceridemia, al igual que para diabetes tipo 2. Para hipotiroidismo es el que les había comentado, que es colesterol elevado, triglicéridos elevados, enfermedad hepática, normalmente es colesterol elevado. Y si se fijan, pues nada más, no aparece en ningún otro lado. Para síndrome de Cushing es triglicéridos elevados principalmente. Y para el embarazo es colesterol y triglicéridos elevados en algunas ocasiones. Entonces prácticamente aquí vienen las enfermedades que más frecuentemente son asociadas a dislipidemias secundarias. Estas enfermedades son importantes que ustedes las recuerden. Son enfermedades que ya han visto a lo largo de estos semestres. Y es importante que vayan adquiriendo o vayan conociendo cuál es el tipo o anormalidad dislipidémica o hiperlipoproteinemia anormal que se puede manifestar, o realmente cómo se manifiesta o qué componentes, si son triglicéridos o colesterol, pueden estar elevados por la misma enfermedad. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento para estas enfermedades? Estas enfermedades se tratan obviamente con los mismos medicamentos como estatinas, fibratos, pero prácticamente es el control de la enfermedad lo que nos da la pauta para mejorarlos rápidamente. Aquí tenemos las causas más prematuras de enfermedad coronaria aguda. Normalmente, si se fijan, las causas son entre las causas combinadas de colesterol, triglicéridos o triglicéridos y disminución de HDL, realmente son las causas más importantes junto con bajo HDL. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente el nivel bajo de HDL es realmente la dislipoproteinemia o la alteración dislipidemia que más frecuentemente se asocia a efectos adversos coronarios prematuros. Eso es importante que no se les olvide. Siempre tienen que ver el HDL dentro de sus pacientes. Y aquellas enfermedades que cursan con HDL bajo son las que normalmente tienen como causa primariamente de mortalidad eventos vasculares coronarios y eventos vasculares cerebrales. Los objetivos de control de la prevención, como lo habíamos visto en una diapositiva actualmente, son mejorar, si tengo resistencia a la insulina y soy diabético, pues todos estos puntos, pero también para cualquier paciente que a lo mejor no tiene diabetes todavía, pero tiene síndrome metabólico resistencia, pues tengo que acoplarme a las metas tanto de dejar de fumar, las metas de presión arterial, las metas de glicemia que pueda llegar a tener, y obviamente el estilo de vida, la actividad física y el tipo de dieta y alcanzar un peso ideal son las principales componentes para el manejo de este tipo de pacientes. Aquí solamente recordar que el tratamiento actual para la mayor parte de las enfermedades crónicas es siempre mantener un colesterol LDL menor de 100 para los diabéticos menor de 70 y aquellos que tienen un riesgo extremo menor de 55, que ya lo habíamos hablado. El riesgo extremo son aquellos que ya tienen la angina inestable, que ya tienen enfermedad renal crónica en estadios 3 o 4, que tienen hipercolesterolemia familiar o historia de evento vascular cerebral prematura en varones menores de 55 años, mujeres menores de 65, es cuando se deben emplear una serie de medicamentos o cuya meta de colesterol LDL no es de 70 como en el paciente diabético estándar, sino menor de 55. Para poder alcanzar necesitamos utilizar estos medicamentos, que son los inhibidores de la PCSK9, que son anticuerpos habitualmente monoclonales que inhiben la serina-proteasa, que es esa PCSK9, que disminuye la degradación del receptor de LDL, disminuyendo la concentración sérica de LDL. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es inhibir una enzima, la cual normalmente tiene la capacidad de
internalizar las LDL para degradarlos, como vimos en una de las diapositivas al inicio. Si se degrada esa enzima, lo que se hace es mantener este receptor de manera expresada para permitir la llegada de mayor cantidad de LDLs para disminuir el colesterol sérico. Eso es lo que hace. Básicamente tenemos dos anticuerpos monoclonales dirigidos con ese propósito, que solamente se emplean en casos de dislipidemia con riesgo extremo, que ya son pacientes con problemas cardiovasculares establecidos o enfermedad renal. Estos dos anticuerpos son evolocumab y el alirocumab. Prácticamente cuestan entre 20 y 25 mil pesos el tratamiento para el costeable para 2 a 3 meses de tratamiento. Y ese es el grupo de pacientes en los cuales específicamente se requiere mantener un LDL menor de 55 que normalmente ya haya recibido dosis máxima de estatina. Este es el único empleo actual para estos medicamentos, como se había visto en una parte en diabetes mellitus. Muy bien, jóvenes, vamos a hablar un poquitito acerca del tratamiento. Importante, los únicos medicamentos que disminuyen el riesgo cardiovascular para el tratamiento de dislipidemias, tanto primarias como secundarias, son las estatinas. Disminuyen el 20-30% de este riesgo y generan regresión y remodelación de las lesiones ateromatosas. El tratamiento consiste en dos pilares: cambios en el estilo de vida, dejar de fumar, realizar actividad física, llevar un plan nutricional con baja cantidad de aporte calórico por parte de grasas y reducción del peso, buscar el peso ideal. El tratamiento farmacológico queda a realizarse después de haber realizado estos primeros cambios en el estilo de vida, y la meta para el colesterol LDL es menor de 70 si existe enfermedad arterial coronaria, equivalentes de enfermedad arterial coronaria que serían la enfermedad arterial, enfermedad pulmonar, enfermedad arterioembólica pulmonar, los ataques isquémicos transitorios, aneurisma aórtico, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus y un puntaje de Framingham con un riesgo a 10 años mayor de 20%, con un riesgo alto de enfermedad coronaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo algunos de estos 4 elementos que se vienen aquí, mi puntaje de LDL o mi cantidad de LDL debe de ser menor de 70, disminuyendo el riesgo cardiovascular. Altas dosis de estatinas fuertes o de alta potencia, como son simvastatina, atorvastatina y rosuvastatina, disminuyen también triglicéridos y disminuyen como punto máximo de comparación, un 50% del nivel de colesterol LDL. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 150 de colesterol LDL, la máxima dosis de este medicamento empleado me debe de reducir a la mitad. Es el máximo efecto que yo puedo tener, es decir, pasar de 150 a 75. Más o menos así es como lo deben de ver. Tratamiento de la dislipidemia, entonces una dieta, que son los pilares: dieta con menos del 30% del total de contenido calórico que sean grasas, y de esos componentes solamente 30% grasas saturadas, y un total de colesterol por día no mayor de 300. Normalmente se requieren 4 meses para observar una disminución de colesterol, habitualmente que no es mayor del 15% con el puro plan nutricional. Necesitamos controlar peso, tenemos que tener una pérdida de 10 kilogramos de peso entre el 5 y el 10% del peso que queremos lograr. Puede reducir el LDL 7%, incrementar las HDL en 13% y disminuye triglicéridos en 20%. Actividad física. El ejercicio aeróbico incrementa la actividad de la lipoproteína lipasa y se mantiene ejercicio continuo, genera el siguiente patrón: se disminuyen triglicéridos, aumenta HDL y el LDL se transforma en una variedad menos densa, pero tampoco menos capaz de pasar a los tejidos periféricos. Normalmente el cambio es logrado durante 6 semanas de actividad física. Entonces, los pilares fundamentales son dieta, actividad física y control de peso, más la suspensión de los factores de riesgo cardiovascular, en este caso tabaquismo. Factores de riesgo cardiovascular para aterosclerosis, el género, más en el caso de los hombres y con historia familiar positiva. El fumar más de 10 cigarros por día incrementa la probabilidad de enfermedad coronaria de 6.7 veces. Incrementa el de reducir, o más bien del frenar, o el hábito de fumar, reduce el riesgo de 50 a 70% 5 años de un infarto agudo de miocardio. Hipertensión incrementa la probabilidad de enfermedad coronaria 2.7 veces por cada milímetro que baja la presión diastólica, disminuye el riesgo de infarto en un 2 o 3%, y la aspirina reduce el riesgo de infarto por 33%, es algo que no se nos debe olvidar. Diabetes mellitus, hiperlipidemia,
a la pura hiperlipidemia, una caída total del 10% del colesterol disminuye el 25% del riesgo de enfermedad coronaria. Y en el caso de menos factores asociados, incluyen el personalidad tipo A, aquellos que son ectomórficos, el tipo de Sheldon, y esos que veían en la inspección general en semiología. Y la hiperuricemia son otros factores de riesgo que pueden estar asociados a aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, si se fijan, el hábito tabáquico, el controlar la hipertensión, el controlar la diabetes, controlar la hiperlipidemia y la hiperuricemia se convierten en puntos fundamentales que deben de lograrse para disminuir el riesgo cardiovascular de un paciente que puede tener hiperlipidemia como factor detonante. Factores para enfermedad coronaria: hombres de 45 años para arriba, mujeres de 55 años, historia prematura de enfermedad cardíaca, enfermedad coronaria, relacionados con hombres menores de 55 años, mujeres menores de 65 años con eventos cardiovasculares. El fumar, la hipertensión, la concentración baja de HDL por sí sola es un factor de riesgo de enfermedad coronaria. Entonces es importante que tomen en cuenta todos estos factores para ver en qué factores está nuestro paciente o el paciente que van a empezar a atender. Eso con el fin de detectar un riesgo cardiovascular, tanto el riesgo para enfermedad coronaria o para aterosclerosis. Obviamente existen una serie de marcadores o scores o puntajes, los cuales nos dicen de manera un poquitito más objetivas los riesgos cardiovasculares que puede tener el paciente. Para eso se utiliza el score de Framingham, que deben haber visto en cardio, o el score SCORT, que es el score de la Sociedad Europea de Cardiología, las cuales tienen mayor aplicación para nuestro medio, ya que existen tablas específicamente para la población mexicana. Dentro del manejo farmacológico, que es esta primera parte de tratamiento, nos vamos a enfocar en aquellos medicamentos. Obviamente es bastante lectura que tienen que hacer en su casa. Las estatinas, como ya vimos, es el primer medicamento que disminuye el riesgo cardiovascular. Su actividad es, en este caso, bloquear o inhibir la hidroximetilcoenzima reductasa, la cual inhibe la producción de colesterol. Una vez que se inhibe la producción de colesterol, se activa o incrementa la producción de receptores de LDL, tratando de mantener el aporte continuo de colesterol hacia el hepatocito, y con eso se disminuyen los niveles séricos al disminuir las lipoproteínas LDL de la circulación. Los efectos secundarios más frecuentemente están asociados con dolor muscular. En raros casos se revela o se desarrolla miositis, la hepatotoxicidad, porque ya que son dependientes del citocromo P450, y en este caso hay que estar vigilando la elevación de enzimas hepáticas dentro del uso de estos medicamentos. ¿Qué actividad tiene? O algunas situaciones importantes que hay que ver con las estatinas es la capacidad que tienen de disminuir tanto triglicéridos, incrementar HDL y disminuir colesterol LDL. Así es bien importante que ustedes establezcan realmente si se va a requerir el manejo, recordando que sigue siendo el único medicamento que tiene o que disminuye la mortalidad cardiovascular. Los inhibidores de la reductasa dioxometilglutamilcoenzima, como la atorvastatina y simvastatina, inhiben la síntesis de colesterol de nuevo en el hepatocito con incremento de la expresión de receptores LDL, mejorando el nivel sérico de estas lipoproteínas y disminuyendo el nivel sérico de colesterol. Entonces, una vez que se inhibe, se disminuye la síntesis de nuevo de colesterol. El único problema es que recuerden ustedes que va a inhibir también la producción de algunos elementos metabólicos intermediarios como el isopentil, el farnesil pirofosfato, las cuales van a tener las consecuencias que vimos, sobre todo de dolor muscular o miositis. De los medicamentos actualmente utilizados, los medicamentos de alta actividad o de actividad más fuerte se consideran la atorvastatina, la rosuvastatina y la simvastatina. Los medicamentos de potencia media son lovastatina, pravastatina y fluvastatina. Entonces, vuelvo a repetir, los medicamentos de mayor potencia son simvastatina, atorvastatina y rosuvastatina. ¿Cuál es el efecto? Disminuye la síntesis de colesterol, la activación de los elementos de respuesta de esteroles, que son el grupo de genes REP,
que genera un aumento de los receptores LDL, realizan un incremento de la captación de LDL y disminuyen el colesterol sérico. Todas las estatinas reducen colesterol LDL no menos del 20 al 35% y hasta un 50%. En algunos casos para rosuvastatina hasta el 60%. Se reduce también la concentración de triglicéridos y colesterol entre el 10 y el 30%, pero ahorita vamos a ver una tablita más interesante. Otro de los efectos de las estatinas que realmente involucra de por qué son los únicos que disminuyen la mortalidad cardiovascular es el efecto pleiotrópico. El efecto pleiotrópico está generado porque estas estatinas incrementan o aumentan la síntesis de óxido nítrico, inhiben la liberación de radicales libres, disminuyen la síntesis de endotelina e inhiben la oxidación de colesterol LDL, mejorando la función endotelial. De la misma manera disminuyen la respuesta trombogénica, estabilizan la placa aterosclerótica, son capaces de reducir el tamaño de la placa aterosclerótica y reducen la respuesta inflamatoria. Ese es el efecto pleiotrópico por el cual se utiliza actualmente en la mayor parte de las enfermedades cardiovasculares ya establecidas o con aquellos con riesgos altos o muy altos de enfermedad cardiovascular o en aquellas con enfermedades que se consideran equivalentes de riesgo cardiovascular, que las vamos a ver más adelante. Las propiedades farmacológicas atraviesan la barrera hematoencefálica, metabolismo hepático por citocromo P450, citocromo P3A4 y citocromo P12C9. Vida media corta, los únicos que tienen vida media larga son atorvastatina y rosuvastatina. Acciones adversas, la inhibición de isoproenoides, farnesilpirofosfato, geranilpirofosfato, que disminuyen la prenilación proteica. La prenilación proteica es la que genera la adición de moléculas hidrofóbicas a una proteína y generan disfunción de las células musculares con apoptosis. Es por eso que puede llegar a generarse la presencia de mialgias y si hay elevación de CPK, de creatinina-fosfoquinasa, se le llama miositis. La miositis sería una indicación para suspender el medicamento. Bueno, antes de suspenderlo se harían algunas medidas que vamos a ver, que consisten prácticamente en disminuir la dosis del medicamento o cambiar el tipo de fármaco que estamos empleando. Si estamos empleando un fármaco de alta potencia, lo cambiamos por uno de moderada o mediana potencia, como sería pravastatina en lugar de atorvastatina. Esas serían algunas medidas que vamos a ver en el caso de una respuesta de este tipo. La intolerancia a la estatina o el manejo de la intolerancia a la estatina entonces está dado principalmente por cambiar una estatina de alta potencia a una estatina de baja potencia o reducir la dosis inicial de esta estatina a la mitad de la dosis normal más alta o la dosis a la cual se creó, disminuir la mitad de la dosis a la cual se creó la reacción a nivel muscular. La segunda opción, en este caso, envuelve una muy baja dosis de una segunda estatina, como les había comentado, cada 2 días o cada dos días, sobre todo las estatinas que involucran o que tienen una vida media larga como atorvastatina o rosuvastatina. Esas serían las manejos de la intolerancia a la estatina actual que se le puede dar a estos pacientes que pueden llegar a desarrollar mialgias. Las mialgias comúnmente aparecen a nivel de músculos gastrocnemios dentro de las primeras 2 semanas de inicio. Si vas a desarrollar intolerancia con afectación muscular, esta situación afecta principalmente a nivel muscular dentro de las primeras 2 semanas de uso. Después de 2 semanas no hay datos musculares o no hay molestia muscular con dolor, prácticamente el efecto no se va a dar. Así tenemos esta tablita en la cual se muestran las potencias. Las estatinas de alta potencia, atorvastatina, si se fijan, alcanzan 50% para reducir el LDL, rosuvastatina es la que alcanza el 60% y la simvastatina el 48-50%. Es por eso que se les denomina de alta potencia. ¿Disminuyen triglicéridos? Sí, cada una de las estatinas disminuye triglicéridos. En promedio se disminuye normalmente la capacidad de disminuir triglicéridos en promedio para todas, porque es imposible aprenderse cada una por separado, es disminución entre el 15 y el 20% y incrementan el HDL entre el 5 al 10% solamente en promedio para todas las estatinas. Esos son los valores que yo les diría que aprendan y que estén por seguros que cuando demos una estatina, aparte vamos a tener el beneficio de incrementar HDL y disminuir triglicéridos como parte del mismo tratamiento. Fibratos. Los fibratos en este caso, la indicación principalmente es para hipertrigliceridemia, elevación de IDLs o VLDLs
y reducen triglicéridos en 20 al 60%, incrementan HDL en un 5 al 20% y reducen LDL del 5 al 25%. Recuerden, todos los medicamentos tienen efectos sobre estos tres elementos, HDL, LDL y triglicéridos. En este caso, la disminución del 20 al 60% de fibratos sobre triglicéridos hace que sean el medicamento de elección para hipertrigliceridemia. ¿Qué es lo que hacen? Incrementan el aclaramiento de VLDLs, incrementando la actividad de la lipoproteína lipasa, y aumentan el aclaramiento mediado de LDLs a través de incrementar los receptores de LDL. Y síntesis incrementada de HDL como un efecto propiamente sobre los hepatocitos. Efectos secundarios: puede haber náusea, anorexia, diarrea, y debe evitarse emplear en pacientes con enfermedad hepática en la cual haya elevación de transaminasas, sobre todo si tiene una elevación de aspartato aminotransferasa sobre la aminotransferasa mayor de 2 o 3 veces del límite superior, o con disfunción renal. Con L-carnitine por arriba de 1.5 miligramos por decilitro se buscaría disminuir o no emplear las dosis máximas de estos medicamentos. Estos medicamentos actúan a través de el sistema de los activadores de los receptores de peroxisoma en la porción alfa. Ya habíamos visto unos medicamentos que actúan sobre la porción gamma, que son las tiazolidinedionas, que actúan sobre este mismo sistema para poder realizar su actividad de mejorar la resistencia a la insulina. Para los fibratos se actúa sobre la porción alfa de los receptores, y sus funciones biológicas son la oxidación de ácidos grasos en el hígado, mejorar el proceso inflamatorio, y prácticamente lo encontramos, o sus actuaciones a partir del nivel, o actúan sobre el hígado, el músculo, el riñón, corazón y macrófagos. El grupo de receptor activado por proliferadores peroxisómicos o peroxisomas son factores de transcripción dependientes del ligando que regulan aspectos de homeostasis energética y homeostasis de carbohidratos, metabolismo lipídico, aminoácidos y lipoproteínas. El nombre se deriva de su capacidad para estimular la proliferación de peroxisomas implicados en la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Así tenemos que a través de la dieta los mismos ácidos grasos, algunos componentes, son capaces de estimular estos mismos peroxisomas que se encuentran a nivel nuclear, expresados a nivel de la membrana nuclear, y prácticamente generan un tipo de respuesta sobre el metabolismo lipídico y el metabolismo de carbohidratos. De igual manera, algunas prostaglandinas, leucotrienos, algunos elementos son capaces de estimular las porciones gamma, que habíamos visto que son estimuladas específicamente por las tiazolidinedionas, rosiglitazona, pioglitazona. Entre los medicamentos más empleados se encuentran los fenofibratos y el jengibrocil. En el caso para nosotros en este medio besafibrato, se unen a las porciones alfa de los PIPAR para incrementar la expresión de lipasas lipoproteicas. Esto es porque actúan a nivel nuclear para generar la síntesis y el aumento de la velocidad de estas enzimas, que hacen el incremento de la lipoproteína lipasa en la mayor parte de los tejidos periféricos, disminuyen las VLDL, desquitan los triglicéridos y disminuyen la producción de IDL, quitándoles también triglicéridos. Disminuyen moderadamente el colesterol LDL y aumentan la producción de HDL en la mayor parte de los pacientes, porque también interaccionan con ese grupo de genes SREV que veíamos por las estatinas, incrementando la producción de HDL. Por eso tienen mejor efecto para elevar la HDL que las estatinas. Efectos secundarios: miositis, que puede llegar a generarse también en este caso, y la presencia de piedras a nivel de la vesícula biliar. Son algunos de los efectos secundarios que pueden tener, aparte de los efectos gastrointestinales de diarrea, náusea y vómito. PIPAR alfa entonces tiene que ver con la oxidación de ácidos grasos, con disminución de triglicéridos, tiene que ver a nivel hepático, tiene que ver con la disminución de inflamación y mejorando el transporte de colesterol reverso, incrementando las HDL a nivel hepático, y tienen que ver también con la oxidación de ácidos grasos, o mejorar la oxidación a nivel del músculo, en este caso del músculo estriado, mejorando, disminuyendo la cantidad de ácidos grasos a nivel de estos tejidos, que son capaces de generar, como ustedes recuerdan, aumento en la resistencia a la insulina. PIPAR gamma, que era aquellas tiazolidinedionas que veíamos, puede estar activado por múltiples ligandos, los ácidos grasos mono y poliinsaturados y sus derivados eicosanoides. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente estos mismos receptores, tanto la porción alfa y gamma, ahí me equivoqué, era PIPAR nada más, pueden ser activados por eicosanoides como prostaglandinas y leucotrienos,
y ácidos grasos monopoliinsaturados. Es por eso que a veces es bastante difícil de establecer o predecir cuál pudiera ser el efecto que pudiera tener. Es por eso que tiene muchos efectos indeseables, si recuerdan ustedes las tesolidinedionas, como mayor riesgo de osteoporosis, como aumento de la capacidad de retención hídrica y de la capacidad de desencadenar una descompensación de insuficiencia cardíaca. En este caso, la porción alfa para los fibratos es un poquitito más estable y si el efecto sí es un poquito más fácilmente predecible, pero siempre y cuando solamente se afecte o solamente se genera la activación de las porciones alfa. Así pues, en resumen, los fibratos aumentan o activan la porción alfa de los receptores de peroxisoma, eso disminuye la síntesis de ácidos grasos, eso mejora o disminuye también la secreción hepática de VLDL, aumenta la beta oxidación y aumenta la presencia de lipoproteínas A, en este caso mejorando la HDL. Farmacocinética. Se unen a proteínas plasmáticas en 95%, se metabolizan por glucoroconjugación hepática, tiene una disponibilidad oral de 60 al 60%, del 60 al 100% y se excretan a través de vías renales, por eso que tienen o pueden estar disminuidos su indicación dependiendo del funcionamiento renal del paciente. Indicaciones terapéuticas: cuando tenemos triglicéridos entre 200 y 499 con LDL elevadas, el tratamiento es con estatinas. Ojo, si en caso de no controlar las LDL se puede agregar un fibrato, es decir, podemos hacer una terapia mixta como vamos a ver más adelante. La indicación absoluta que ya hemos visto es si yo tengo triglicéridos arriba de 500, el tratamiento es con fibratos específicamente. Fármacos como ciprofibrato, bezafibrato, gemfibrocilo y fenofibrato son los principales que tenemos actualmente. El más usado a través del sistema de salud mexicano es el bezafibrato. Interacciones: inhibidores de la citocromo P3A4. Se acuerdan que las estatinas utilizan este medio de metabolismo y estos también son capaces de interactuar directamente los fibratos con estas citocromas o con estas enzimas citocromales y aumentan los niveles de estatinas. Por eso que en ocasiones no se recomienda el uso conjunto de una estatina y un fibrato. ¿Por qué? Porque los fibratos incrementarían los niveles séricos de estatina con el mayor riesgo de producción del efecto muscular por la falta de prenilación de enzimas, y es el riesgo incrementado al momento de usarlos de manera conjunta. Eso es un riesgo. Estatinas más fibratos, sobre todo el gemfibrocilo ese sí tiene una contraindicación para utilizarlo con pravastatina, torvastatina, rosuvastatina, porque es el que más genera el riesgo de miopatía o miositis por estatinas. Para los demás, bezafibrato realmente se han visto seguramente que los empleamos de manera conjunta y realmente con bezafibrato el riesgo es mucho menor. El principal es con gemfibrocilo y si se los llegan a preguntar en su examen nacional. Las resinas de intercambio aniónico, los secuestradores de ácidos biliares. Aquí tenemos prácticamente medicamentos que actúan sobre la luz intestinal, disminuyendo la circulación enterohepática e incrementando la excreción de ácidos biliares. Si se incrementa la excreción de ácidos biliares a través de la popó, prácticamente los hepatocitos van a generar o van a tener que a necesitar mayor, van a intentar crear mayor cantidad de ácidos biliares, van a sobreexpresar receptores de LDL y los colesteroles LDL van a empezar a disminuir, se van a expresar, y las partículas de LDL o lipoproteínas LDL van a empezar a disminuir de manera sérica porque van a ser captadas en mayor cantidad por el hígado. Normalmente tienen un efecto, el efecto es reducir triglicéridos del 20 al 30%, los triglicéridos aumentan de 10 al 17%, el LDL disminuye del 20 al 30% y el HDL incrementa del 3 al 5%. Prácticamente se emplean, la única indicación actual es para hipercolesterolemia, como vemos, con el efecto secundario de incrementar triglicéridos. Es por eso que se debe de emplear solamente con indicación de una hipercolesterolemia. Efectos secundarios: constipación, náusea, sensación de plenitud postprandial, etc. Y la malabsorción de vitaminas dependientes del sitio donde actúan, sobre todo vitaminas dependientes de los ácidos biliares como vitamina K. Interacciones: prácticamente disminuyen la absorción de warfarina, digoxina, beta bloqueadores, la misma pravastatina, fluvastatina,
e hidroclorotiazida. Entonces tienen que tener cuidado con la interacción de los medicamentos generados por estas resinas de intercambio. Normalmente se busca que estas interacciones potenciales con nuestros medicamentos se disminuyan y casi siempre se les da esa indicación de tomar los medicamentos 1 a 3 horas antes o 4 o 6 horas después de haber tomado la resina de intercambio para evitar cualquier tipo de interacción o disminución del efecto del medicamento. La hipercolesterolemia, entonces, colestiramina y otras drogas que incrementan la eliminación de ácidos biliares prácticamente utilizan ese mecanismo de secretar mayor cantidad de bilis a través de la popó, disminuir la bilis e intentar el hepatocito incrementar la producción de bilis, aumentando la expresión de receptores LDL. Colestiramina, colestipol y colevacelamina que habíamos visto, o coleveceptal, son los otros medicamentos empleados con esta actividad. El mecanismo es hacer o formar complejos con ácidos biliares para ser expulsados a través de las heces fecales. Prácticamente su uso tiene mucho que ver o tiene mucho que cuidarse con el hecho de las interacciones con otros medicamentos y están contraindicados en la presencia de hipertrigliceridemia. El otro grupo que vemos ahorita son los bloqueadores de la absorción de colesterol. En este caso es ezetimibe, el cual es un medicamento que bloquea la absorción y se emplea en aquellos que son intolerantes a las estatinas o en combinación con estatinas para mejorar en este caso la actividad para disminuir la elevación súbita de colesterol o la hipercolesterolemia. El mecanismo de acción es disminuir la absorción de colesterol biliar y colesterol obtenido de la dieta a través de unirse a unos correceptores llamados de receptor de Newman-Peak o NP, que ahorita vamos a ver, y disminuyen colesterol LDL en cerca del 18%, solamente como monoterapia incrementa el HDL en 1 a 3%. Los triglicéridos ni se aumentan ni se disminuyen. Que en combinación con una estatina, ezetimibe reduce los niveles adicionales a la potencia de la estatina para obtener este efecto sobre el colesterol. Es decir, si yo estoy utilizando rosuvastatina y rosuvastatina disminuye teóricamente el 60% del colesterol LDL, se le suma un 22% para hacer un 80% para la reducción de colesterol de LDL con ese medicamento. El ezetimibe entonces disminuye la absorción de colesterol, tanto biliar como a nivel de la dieta, y disminuye el colesterol LDL. Efectos más que nada son efectos con algo de dispepsia principalmente. Entonces, las moléculas de absorción de colesterol, en este caso, bueno, aquí es un recuerdo de lo que vimos de las resinas de intercambio, coleveselam, destraxtan, colestiramina, colestipol, y en este caso la ezetimibe. La ezetimibe entonces a través del bloquear la absorción de colesterol a través de bloquear a los correceptores o transportadores de Newman-Peak o relacionados con esa enfermedad de NPS1L1, se disminuye la absorción de colesterol, reduce la incorporación de colesterol a kilomicrones, llega menos colesterol al hígado e induce la síntesis de receptores LDL. Si se fijan, todos tienen que interactuar induciendo la mayor presencia de receptores LDL para tratar de gastar o disminuir la concentración sérica de colesterol. Las reacciones adversas, dolor abdominal, dispepsia, diarrea, astenia y anemia, mejorando el 22% extra para disminuir la hipercolesterolemia. Entonces, las aplicaciones terapéuticas para los medicamentos, realmente solamente llevamos un medicamento que se emplea para hipertrigliceridemia, mientras que los demás son empleados conjuntamente para la hipercolesterolemia. El único medicamento que hemos visto que baja los triglicéridos realmente son los fibratos. Los demás los bajan en menor potencia y la indicación absoluta de los fibratos es para hipertrigliceridemia. Hablemos un poquitito de ácido nicotínico y acipimox, que es un derivado. Normalmente disminuyen la lipólisis en adipocitos. Esto altera el flujo de ácidos grasos y disminuyen la síntesis de VLDL y disminuyen el aclaramiento de HDL. Los triglicéridos plasmáticos habitualmente caen entre el 20 y el 50%, LDL disminuye 5 al 25%, pero HDL incrementa del 10 al 50%.
Este es el medicamento más efectivo en incrementar HDL. El ácido nicotínico, lo único interesante, entonces la indicación es para hipoalfa lipoproteinemia o disminución de HDL. Lo único malo de este medicamento es la serie de efectos secundarios que puede llegar a generar. 30% son incapaces de tolerar estos medicamentos, porque genera vasodilatación, lo que es vasodilatación facial, moco, rinorrea se puede llegar a producir y eso mejora de 2 o 3 semanas de la terapia. Hay prurito y sequedad, hay sensación de quemazón en la piel y esos son los efectos más importantes que pueden emplearse. Empleamos normalmente algún antiinflamatorio no esteroideo o AINES para estos efectos, pero los efectos lo hace bastante intolerable para los pacientes, a pesar de que es el que más rápidamente aumenta los niveles de HDL. Niacina es comúnmente usado como droga antihiperlipémica en largas dosis, inhibiendo la lipoproteína en tejido adiposo, disminuye la entrada de ácidos grasos al hígado, disminuye la producción de VLDL y con eso mejora también la cantidad de HDL. Y vamos con los omega 3. Los omega 3 tienen indicación también para hipertrigliceridemia. En este caso, inhiben la secreción de VLDL, aumentando o incrementando la destrucción de apoproteína B100, es decir, induciendo al hepatocito que no cree tanto a B100 o que la autodestruye a través de la unión con fagolisosomas o lisosomas. Y normalmente hay una disminución de VLDL, LDL, pero tiene una situación que las LDL pueden incrementarse en situaciones solamente de hipertrigliceridemia. Dosis bajas de menos de 1 gramo han demostrado efectos positivos en la prevención cardiovascular y normalmente el único efecto indeseable es que tienen gran contenido o aporte calórico que puede incrementar el riesgo de obesidad. Es decir, es un ácido graso o son ácidos grasos que normalmente tienen aporte calórico y si no están dentro del plan nutricional o su consumo no está dentro de las calorías del plan nutricional, prácticamente va a haber elevación del peso del paciente. Entonces, ¿cuál es el efecto? Realmente enfoquen ustedes en donde dice ácidos grasos omega 3. La formación es realmente la producción de ácido docohexacenoico o DOCA y la producción de ácido docopentanoico. Es decir, esos dos ácidos son empleados a través de la utilización del omega 3 y el omega 6, más que el omega 3. Esos dos ácidos hacen que normalmente si mi ciclooxigenasa se iba, o en este caso, normalmente al utilizar la actividad de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa se creaban elementos o elementos proinflamatorios. Normalmente los omega 3 lo que hacen es inducir leucotrienos con efecto antiinflamatorio, prostaciclina vasodilatadora o tromboxano biológicamente inactivo, es decir, cambian la formación de citocinas a citocinas menos inflamatorias o menos inductoras de vasoconstricción o trombosis. Eso es lo que hace. Estos ácidos omega 3 se unen o se quedan dentro de las membranas celulares y una vez que se intenta incrementar la actividad de la lipoxigenasa o de la ciclooxigenasa, lo hacen con estos elementos, con los EPA, que son el ácido isopantenoico o el ácido docosahexaenoico, y prácticamente lo que hacen es mejorar el perfil de inflamación, generando elementos iguales pero con menos efectos indeseables o menos efectos, sobre todo con persistencia de efectos proinflamatorios. Entonces, el ácido eicosapentaenoicoico, el EPA, o el docosahexaenoico, que es el DOCA en otros libros, o DHA, prácticamente generan elementos como el tromboxano, que es normalmente agregatorio, como débil vasoconstrictor, y cambia un poquitito la capacidad proinflamatoria de estos elementos. No dejan de producirlos, sino simplemente los hace con un perfil mucho más benigno. Obviamente no dejan de actuar para lo que se están produciendo, pero hace que su capacidad proinflamatoria sea de menor duración. Entonces los ácidos grasos, el omega 3, van y se meten dentro de las membranas celulares y a través de allí, a través de la actividad de la lipoxigenasa, generar elementos menos metabólicos menos proinflamatorios.
Sitio de acción de drogas antihiperlipidémicas, entonces tenemos aquí un breve resumen. Las estatinas bloquean la reductasa de hidroximetilglutamilcoenzima A, disminuyen la síntesis de colesterol y de ácidos biliares. La ezetimiba actúa sobre el receptor de Newman-Peak NPS1C1 a nivel de los enterocitos, disminuyendo la entrada de colesterol proveniente de la dieta o la absorción de ácidos biliares. Las resinas de intercambio como colestipol y colestiramina lo que hacen es inhibir la circulación enterohepática, inhiben la absorción de ácidos biliares a través del ilion y permiten la salida de ácidos biliares a través de la popó. Y el ginfibrosil lo que hacen es en este caso, la ginfibrosil incrementa la actividad de la lipoproteína lipasa para generar menos cantidad de triglicéridos o disminuir los niveles de triglicéridos a nivel sanguíneo, esto a través de estimular al receptor, a la porción alfa de los receptores de peroxisoma a nivel de los tejidos musculoesqueléticos y a nivel del ácido graso y de los hepatocitos. Realmente este es un resumen de los mecanismos de acción. Lo importante aquí es que tienen que fijarse cuál es la indicación inicial, sobre todo. A lo mejor no me interesa tanto ahorita que se aprendan qué porcentaje disminuyen el colesterol o aumentan el HDL. Solamente los más importantes son para estatinas, eso sí se los pregunto, jóvenes, y eso sí lo tienen que saber. Pero para los demás medicamentos no es tan necesario, pero sí es importante recordar cuáles son los efectos secundarios más sencillos, cuando menos uno, y la indicación de inicio del tratamiento con estos medicamentos. Así tenemos estas indicaciones. Primera opción para un paciente con elevación del colesterol solamente. La primera opción es estatina, segunda opción es agregarle ezetimibe, que ya sabemos que incrementa la capacidad de no absorber el 22% del colesterol. Y luego, en caso de que no tengamos una respuesta con las primeras dos opciones, se buscaría el uso de fibratos, ácido nicotínico o secuestradores de ácidos biliares. Esto siempre y cuando tengamos hiper o dislipidemias o hiperlipoproteinemias resistentes a medicamentos. Y en la primera opción, en el caso de pura hipercolesterolemia, la primera opción siempre es estatinas. En caso de elevación de triglicéridos solamente, la primera opción son fibratos, segunda opción es omega 3 o ácido nicotínico. Y si ninguno de estos grupos son suficientes, entonces se buscaría emplear una estatina como última opción. Así tenemos pues como manejo de hipertrigliceridemia, aparte de controlar las situaciones o las enfermedades basales del paciente, realizar actividad física, dieta y peso, abandonar el alcohol. Si tenemos triglicéridos arriba de 500, estamos indicando el fibrato para evitar pancreatitis. Se añade estatinas siempre y cuando no se haga el control sobre HDL o las HDL no suban de manera importante. Esa sería una indicación actual. Si mis triglicéridos están entre 200 y 500, pero tenemos paciente con enfermedad coronaria conocida, es un paciente con enfermedad cardiovascular, prácticamente entonces abandono la idea de iniciar con fibratos e inicio con estatinas. Si la estatina está a su máxima dosis y no controlo triglicéridos, es cuando añado fibratos para controlar triglicéridos. Si mi paciente no tiene enfermedad coronaria y tengo triglicéridos de 200 a 500, tengo menos de 2 factores de riesgo cardiovascular, normalmente inicio con medidas de dietética, seguimiento y valorar el fibrato después de 3 a 4 meses de actividad. Si tiene 2 factores de riesgo, es decir, 2 factores de riesgo serían que fume, que sea diabético o que tenga síndrome metabólico o enfermedad inflamatoria o reumatológica, esos serían los llamados factores de riesgo, o en este caso obesidad, con índice cintura-cadera por arriba de 1 o con obesidad androgénica. Prácticamente se necesita emplear estatina de primera opción y de igual manera si no hay respuesta completa para los triglicéridos, se busca añadir fibrato de manera secundaria. Eso es más o menos el manejo sencillo actual que se le da a la hipertrigliceridemia que no está por arriba de 500 jóvenes. De igual manera, cuando ustedes vieron síndrome metabólico, realmente vieron que el principal medicamento a usarse en este grupo de pacientes eran las estatinas antes que los fibratos. Esos son los que tienen los factores de riesgo. Hiperlipidemia mixta. La hiperlipidemia mixta, primera opción es estatina, segunda opción estatina más fibratos, aunque se tiene que monitorizar. Y en esta segunda opción también está estatinas, fibratos de ácido nicotínico. Entonces,
prácticamente lo que estamos dando aquí, cuáles son las guías de tratamiento. No han cambiado estas guías en los últimos 5 años, siguen siendo empleadas de esta manera, jóvenes. Selección del tratamiento hipolipomiantes, otro resumen de esto que acabamos de ver. Si mi paciente tiene hipercolesterolemia, primera elección, estatina. Si está contraindicado, tenemos como alternativa utilizar ezetimibe o una resina de intercambio o utilizar evolucumab, que es el anticuerpo monoclonal contra la serina, la levicistina, que veíamos como en caso de utilizarlo en caso de pacientes con muy alto riesgo cardiovascular o con enfermedades cardiovasculares ya establecidas. Las alternativas si hay fracaso, estatina más evolucumab, si es muy alto el riesgo, estatina más ezetimibe, estatina más resina. Actualmente es estatina, si lo tolero y no hay ninguna contraindicación y no hay respuesta completa, estatina más ezetimibe, y si no hay respuesta a eso es cuando se plantea la realización o el inicio de evolucumab, aunque realmente es muy difícil de utilizar porque realmente no hay pacientes que puedan comprar el medicamento de manera continua. Las resinas se transforman en una buena opción para estos pacientes. Obviamente las resinas tienen la situación de que debemos de emplearse o deben de emplearse de manera pausada y durante lapsos de tiempo de entre 3 y 6 meses máximo. Hipertrigliceridemia, primera elección, fibratos siempre y cuando estén por arriba de 500. Segunda elección, ácidos grasos. Y tercera elección, entonces, fenofibrato más estatina, por ejemplo. Hiperlipidemia mixta, estatinas o fibrato. Aquí, fíjense, nos hacen el cambio, aunque realmente la estatina siempre es elección. Segunda opción sería el fibrato agregado. Aquí solamente lo importante o lo que haría más difícil en caso de que hubiera no tolerancia inicialmente a la estatina. Eso es lo que hablaría de un pronóstico no muy bueno para el paciente. Y en esos casos, si se fijan, normalmente lo que se busca es empezar a utilizar los fibratos como terapia ante la falta de alternativa si es que se contraindica el uso de estatinas. Metas de tratamiento. Las metas de tratamiento entonces son un colesterol LDL para pacientes diabéticos con síndrome metabólico con enfermedades inflamatorias reumatológicos menor de 70 actualmente, un colesterol LDL mayor de 40, mayor de 50 en mujeres, mayor de 40 para hombres, triglicéridos menor de 150 y como prevención secundaria, eso es para prevención primaria, jóvenes, eso es importante. Aquí prácticamente la prevención primaria son los que tenemos el factor de riesgo, más no tenemos la enfermedad cardiovascular. Si se fijan, el colesterol LDL es menor de 150. Actualmente, ahí sí me faltó cambiarlo, se considera menor de 115. Para los que tienen una prevención secundaria, que tienen equivalentes de enfermedad cardiovascular como diabéticos, obesos, con dislipidemia, síndrome metabólico, el colesterol LDL es menor de 70. El HDL sigue estando en las mismas cifras y los triglicéridos menor de 130, lo que habíamos visto en diabetes. Las estatinas de alta intensidad o de alta potencia disminuyen hasta el 50% colesterol LDL. Las estatinas de moderada potencia disminuyen del 30 hasta el 50% y en pacientes con aterosclerosis conocida o con fenómenos ateroscleróticos, con falla cardíaca, con enfermedad coronaria, enfermedad periférica, enfermedad carotidia o aneurisma, prácticamente la meta del LDL sigue actualmente es menor de 70 y también yo creo que voy a borrar próximamente esta diapositiva. Esto y eso que lo saqué de la 2020 fue un error, yo me acordé que es un error del editor, que volvieron a crear un nuevo para mencionar el error de edición. Y la Sociedad Europea de Cardiología prácticamente nos dice que para pacientes con colesterol LDL 190, entre 100, 150, 70, 99, prácticamente se hace dependiendo de los valores de riesgo a través de un puntaje que se llama SCORE. Y para diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, enfermedad crónica, normalmente se colocan en riesgos o muy altos riesgos. ¿Qué es esto? Es lo que vamos a ver enseguida, jóvenes. Tratamiento: los cambios terapéuticos de estilo de vida, alimentación, actividad física, control de peso y dejar de fumar. Los fármacos deben ser recomendados cuando no se han logrado las intervenciones farmacológicas en un lapso de 3 a 6 meses y actualmente de 3 a 4 meses.
La disminución de la dosis o suspensión de los fármacos estarán sujetos a la prescripción y al tipo de riesgo que tenga el paciente. Recuerden que en las estatinas, para que se registre una reducción de la placa aterosclerosa, es necesario reducir más del 50% o llegar a 78 miligramos por decilitro de colesterol LDL. Es por eso que actualmente se busca esa cifra de 70 para abajo en la mayor parte de los pacientes. Actividad física. Esto es de esta guía de este año. Actualmente se tiene que hacer un consejo médico y cuando menos lo mismo de siempre, cuando menos 150 minutos por semana de un ejercicio de intensidad moderado, 75 minutos por semana de ejercicio de intensidad vigorosa aeróbico. ¿Cuál es la de intensidad moderada? Aquella que me permite consumo de energía de 3 a 5.9 METs. Y dice allí que son la bicicleta, el baile, yoga activa, natación, el caminar, y el vigoroso, que son 75 minutos por semana, son correr, ciclismo, tenis, lo que es dar vueltas a la alberca, principalmente. Entonces, básicamente es lo que podemos nosotros emplear como, en este caso, para decirle al paciente o como manera de nosotros poderle inducir que necesita hacer alguna actividad de este tipo, siempre y cuando veamos que es capaz de realizarlo, para que pueda iniciar los efectos benéficos de la actividad física y disminuir su riesgo cardiovascular. Colesterol LDL alto, cambios de estilo de vida, 3 a 4 meses, si no lo redujo o si no, desde el principio, desde la primera vía, si es que no tiene riesgos cardiovasculares altos, prácticamente se inicia de todas maneras medicamento. Es lo que más importante. Vamos a ver a quiénes es necesario desde el principio emplear medicamentos y en quienes no es necesario emplear medicamentos y esperarnos a esos 4 o 6 meses o 3 a 4 meses actuales que se consideran para empezar a emplear medicamentos. Muy parecido a lo que veíamos en obesidad. Algunos datos de interés en México, encuesta nacional del 2006, que se ha ido repitiendo hasta el año pasado. Prácticamente la mayor dislipidemia más común en la población mexicana es la hipoalfa-lipoproteinemia o disminución del HDL, que afecta al 60.5% de la población, 53% de las mujeres, 68% de los hombres. Recuérdense que muy frecuentemente este padecimiento está asociado al sobrepeso, la diabetes y la obesidad. Algunos puntos importantes para recordar las cifras. Colesterol LDL óptimo menor de 100, de 100 a 129 cercano al óptimo, más de 190 muy alto. Entonces, importante que ustedes lo recuerden, definición de colesterol alto es arriba de 240 y vamos a ver ahorita si se emplean o no se emplean medicamentos desde esa ocasión. La hipoalfa-lipoproteinemia es colesterol HDL menor de 40 para los hombres y para las mujeres. Importante solamente recordarles que la medición de colesterol, triglicéridos, perfil de colesterol, midiendo el HDL, la LDL, VLDL y DL, no se debe realizar en personas que en las últimas 6 semanas hubiesen sufrido un evento de estrés físico que incluye enfermedades agudas interrecurrentes como embarazo, cirugía, pérdida de peso y aquellas personas que tuvieron un infarto agudo del miocardio. Entonces, recuerden que forzosamente para hacer una buena medición de estos elementos requiere un ayuno de 12 horas prácticamente para encontrar niveles adecuados de colesterol y triglicéridos. Ahora sí, la estratificación del riesgo cardiovascular, que es un resumen de lo que seguramente vieron en cardio. Tenemos 3 elementos que se deben de emplear. Siempre que tengo enfrente a un paciente tengo que establecer estas 3 cosas. Factores de riesgo. Circunstancias que elevan el riesgo de un evento cardiovascular. Se dividen en modificables y no modificables. Modificables, tabaquismo, hipertensión, proteinuria, control glucémico para diabetes y la dislipidemia. Y los no modificables son el sexo, la edad y la historia familiar. Sexo, recuérdense, mayor en hombres arriba de 45 años, en mujeres arriba de 55 años y a mayor edad, mayor riesgo. Entonces, primero es conocer los factores de riesgo que tiene mi paciente. Segundo, hay que evaluar la lesión de órganos diana, ¿sí? Pero que nos revelan el daño visceral provocado por la exposición a factores de riesgo. Su presencia aumenta el riesgo de efectos o eventos adversos cardiovasculares. 4 localizaciones, evaluar si hay retinopatía, nefropatía, hipertrofia miocárdica y daño endotelial con un grosor de la íntima media
en la carótida o un índice tobillo-brazo que revele enfermedad subclínica o un índice tobillo-brazo que indique insuficiencia arterial crónica, periférica crónica. ¿Sí? Entonces, si se fijan, si no tengo diabetes, de todas maneras tengo que establecer si hay hipertrofia miocárdica, si hay daño endotelial utilizando el índice tobillo-brazo o utilizando una ultrasonografía para medir el grosor de la carótida. Si hay diabetes, tengo que establecer si hay nefropatía, retinopatía, que son los principales asociados a riesgo cardiovascular. La neuropatía realmente se asocia más al riesgo de pie diabético con morbilidad por otras causas. Y el tercer elemento que tengo que establecer es el equivalente de riesgo cardiovascular. Patologías que por sí mismas suponen un riesgo cardiovascular similar al haber tenido un infarto agudo de miocardio. El riesgo o el antecedente de tener infarto previo, revascularización coronaria previa, muerte como muerte súbita recuperada. Ataque isquémico transitorio, evento vascular aterotrombótico, leucocariosis o estenosis carotidia sintomática de más del 50%, o si tienen aneurisma de la aórtica abdominal, arteriopatía periférica con índice tobillo-brazo menor del 90%. Todos estos son equivalentes a haber tenido un infarto. Muy bien, jóvenes. Entonces empezamos a evaluar lo que es el riesgo cardiovascular. Esta es una clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología, SEC, en el 2018, que no la cambió en estos 2 últimos años. Y establecemos primero un score. El score, que así se llama, el score del score, cuantifica el riesgo de un evento vascular fatal a 5 años en función de riesgos cardiovasculares. Edad, sexo, tabaquismo, presión arterial, colesterol y HDL. Estos variables que para cada una de las poblaciones, incluyendo México, se incluyen estas variables y realmente es una calculadora que te permite establecer cuál es el riesgo de tener un evento vascular en 5 años. Normalmente divide al paciente en 4 riesgos: bajo riesgo, riesgo moderado, alto riesgo y muy alto riesgo. Si tienes un score de menor del 1%, es de bajo riesgo, score de 1 a 5% riesgo moderado. Si es del 5 al 10% es de alto riesgo y mayor del 10% de muy alto riesgo. Muy parecido al esquema de Framingham, aunque nosotros empleamos, o como población mexicana, debemos emplear más ya que está validado para población mexicana y población española. Ahora, si yo tengo un bajo riesgo, mi objetivo de LDL es menor de 115, como les había hablado, que son realmente los objetivos que se buscan, o un riesgo moderado tener un colesterol LDL menor de 115. Siempre tienen que emplear cambios de estilo de vida en estos pacientes y la indicación de fármacos está la indicación súper establecida cuando tengo más de 190 miligramos por decilitro de colesterol LDL o cuando tengo más de 115 pertenezco a un riesgo moderado y tengo y no hago un control dentro de 3 a 6 meses de cambios de estilo de vida, está indicado el tratamiento. ¿Ok? Entonces es importante que se fijen en el recuadro de abajo. Ahora, eso es para la mayor parte de pacientes que estamos entre los 35, 40, 45 años. Para los pacientes de alto riesgo, tenemos un score del 5 al 10% o un único factor de riesgo muy patológico. Un colesterol total arriba de 310, una presión arterial arriba de 180, 110 o diabetes mellitus, aunque no tenga lesión de órganos diana o órganos blanco, o una insuficiencia renal crónica moderada en etapa 3, en etapa 3A o 3B, que es de 30 a 59 mililitros minuto. Si mi paciente cae en alguno de estos, el puro hecho de tener el score cuenta. Mi objetivo de LDL es menor de 100 y siempre debo de utilizar medicamentos cuando tenga un colesterol arriba de 100. ¿Sí? Debo haber iniciado los cambios de estilo de vida prácticamente en esos pacientes y posteriormente valorar el uso de medicamentos si persiste arriba de 100 ese colesterol. El último grupo de tratamiento normalmente nos establece o nos dice los pacientes de muy alto riesgo. Es cuando tengo un score mayor de 10, es decir, existe más del riesgo, 10% de riesgo de evento vascular fatal a 5 años. Ya tengo un evento vascular cerebral establecida. Tengo diabetes con lesión a órgano diana, tengo diabetes con un evento o con un riesgo cardiovascular mayor, dislipidemia, hipertensión, fumador, o ya tengo insuficiencia renal crónica grave, que son el estadio 4 o una etapa 4, menor de 30 mililitros minuto. A estos forzosamente les tengo que mantener un objetivo de LDL menor de 70 y reducir más del 50% del inicial.
A este paciente forzosamente no tenemos que haber empleado los cambios de estilo de vida y se emplean medicamentos siempre y cuando esté por arriba de 70 miligramos por decilitro. Esa es una indicación absoluta. Por eso habíamos hablado que los pacientes diabéticos realmente que se consideran de alto riesgo o de muy alto riesgo, prácticamente la meta era en este caso menor de 70 y casi siempre se buscaba el empleo de la estatina de manera inicial. Entonces, esperemos que con este riesgo cardiovascular de la Sociedad Europea esté un poquitito más de acuerdo. Ahora, no es el único, también los americanos crearon su propia tabla. Esa tabla la vamos a ver enseguida. La Sociedad Americana de Cardiología o la Sociedad Americana del Corazón en el 2019 creó su propia tabla y en este caso se divide un poquitito más sencillo. Prevención secundaria son aquellos que ya tuvieron el evento cardiovascular establecido, eso se refiere a ERCB, y prácticamente los pacientes necesitan tener una estatina. Se le añade el ezetimibe si el LDL es arriba de 70. Acuérdense que el evento cardiovascular establecido incluye infartos, insuficiencia cardíaca, tromboembolia pulmonar, insuficiencia arterial, evento vascular cerebral, etc. Si ya lo tienen, ya lo tuvieron la estatina, es a fuerzas de alta potencia, rosuvastatina, simvastatina, torvastatina. Se añade ezetimibe si el LDL es mayor de 70, con estatinas a dosis altas, y añadir un anticuerpo monoclonal anti-PCSK9 si el LDL es arriba de 70, con estatina dosis plena más ezetimibe. Mucho más sencillo, ¿no? Siempre y cuando tengan o estemos estableciendo la necesidad de realizar una prevención secundaria. La prevención secundaria es aquel que ya tuvo el evento y lo que se quiere buscar es que no tengan nuevos eventos o que el evento inicial no progrese o no se extienda. Prevención primaria, aquel que tiene el riesgo pero no ha tenido el evento. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Si mi paciente tiene colesterol LDL arriba de 190, tiene antecedente o tiene diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, tiene diabetes con edad de 40 a 75 años y potenciadores de riesgo, que los potenciadores de riesgo son larga evolución de diabetes de más de 10 años para diabetes tipo 2 y 20 años para diabetes tipo 1, nefropatía con relación a albúmina creatinina arriba de 30, es decir, microalbuminuria, filtrado glomerular menor de 60, retinopatía, neuropatía, índice tobillo-brazo menor de 0.9, forzosamente se le tiene que dar estatina de alta potencia. Si no es diabético, tiene una edad de 40 a 75 años y riesgo cardiovascular estimado arriba del 20%, utilizando SCORT o utilizando Framingham, prácticamente también le tengo que dar una estatina. Si mi paciente tiene arriba de 75 años, si es diabético con edad de 40 a 75, sin potenciadores de riesgo, si tiene no diabetes mellitus, pero su edad está en 40 a 75 años y riesgo cardiovascular del 7.5 al 20%, que quedaría más o menos en riesgo muy alto, se le da una estatina de mediana potencia. Pravastatina, lovastatina principalmente. Para nuestro medio, pravastatina. Si mi paciente no es diabético, tiene una edad de 40 a 75, tiene un riesgo cardiovascular del 5 al 7.5%, que es un riesgo moderado. No es diabético, tiene de 20 a 39 años y antecedentes familiares de evento prematuro cardiovascular, antes de los 55 y antes de los 45 años, se considera la estatina de media potencia si hay factores potenciales de riesgo. ¿Cuáles son los factores potenciales de riesgo? Para un paciente no diabético, la historia familiar de eventos prematuros, LDL persistentemente por arriba de 160, insuficiencia renal con filtrado menor de 60, que sería un grado 3, síndrome metabólicas, enfermedades inflamatorias, artritis, VIH, LES, psoriasis, factores femeninos, en este caso preeclampsia previa, menopausia precoz, índice tobillo-brazo menor de 0.9 o hipertrigliceridemia arriba de 175. Es cuando vamos a emplear medicamentos, en este caso como estatina de mediana potencia, si hay estos factores. Entonces esta tablita está mucho más sencilla, más entendible, pero forzosamente tienen que establecer el factor, tienen que haber establecido el riesgo cardiovascular de su paciente a 5 años. El SCORE es el que les permite establecer ese riesgo, es leve o de pobre riesgo, moderado riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo, que es lo que les da el porcentaje de 7.5 al 20%, mayor del 20%, etc. El otro score que se utiliza es Framingham para los americanos, que realmente esta tablita está utilizada con Framingham, pero prácticamente es muy equiparable a una y otra. Aquí lo más importante de esta última tabla es que aquí ya nos dice la estatina que vamos a emplear y siempre y cuando tenga estos factores. Aquí lo más importante es que aunque no seamos diabéticos,
que es muy frecuentemente que van a tener de consulta ustedes, ya tienen que haber oído evaluando si van a empezar a utilizar una estatina, si tienen los antecedentes de potencialidades de riesgo en pacientes no diabéticos, que se incluyen el hecho de que tengan enfermedades inflamatorias crónicas, artritis reumatoide del propio VIH, el antecedente de preeclampsia, la hipertrigliceridemia, aunque no sea en un valor tan alto, la presencia de síndrome metabólico, jóvenes. Entonces, con esto prácticamente se establece ya la necesidad de lo que vieron el síndrome metabólico, de que realmente el tratamiento farmacológico de elección para el paciente con síndrome metabólico con dislipidemia prácticamente es una estatina, y eso que se puede emplear una estatina de mediana potencia. Y ya por último, la misma estratificación del riesgo cardiovascular nos permite establecer la recomendación de aspirina. La recomendación de aspirina, las dosis bajas de 75 a 100 miligramos se consideran como prevención primaria para evento cardiovascular entre adultos seleccionados entre 40 y 70 años. Siempre hay que tomar en cuenta el riesgo de sangrado, que ya les he dicho que era de 1.5 a 1.9. Perdón, y básicamente aquí la situación es que se tiene que establecer qué cantidad de medicamentos hace, obviamente si está llevando adecuadamente un buen plan nutricional, una buena capacidad o tiene una buena capacidad aeróbica para mantener actividad. Si los puede llegar a dar realmente la aspirina, no se debería de dar. O si tiene antecedentes de haber tenido problemas gastrointestinales, cirugías previas gástricas, esofagitis infecciosas, etc., realmente es cuando se debe de establecer o de individualizar el uso de la aspirina. En este caso, la recorrelación es una indicación tipo A, pero tienes que haber establecido el riesgo. Realmente no hay ninguna tabla que nos diga cómo establecer el riesgo de que el paciente vaya a tener un sangrado. Lo que sí se sabe es que si es para prevención secundaria, si ya tuvo el antecedente del infarto, a fuerzas le tenemos que dar el resto de su vida o le damos un medicamento que haga más o menos el mismo efecto que no esté relacionado. Pero para la prevención primaria realmente todavía se tiene muchas dudas de que realmente si conviene tener 20, 30 años un paciente con el uso de aspirina de manera constante. Actualmente lo que se hace es, se da, pero si empieza a tener antecedentes o empieza a tener complicaciones por gastritis, hay gastritis erosiva, episodios de hemorragia del tubo digestivo, realmente se suprime su aplicación. No olvidar los agentes antiagregantes plaquetarios. Recuérdense que la fase de actividad de las plaquetas en un paciente con sangrado requiere la adhesión hacia la lesión vascular de las plaquetas o al lugar de la lesión vascular, la activación de las plaquetas a través del usar ADP y tromboxano A2, que aumenta la expresión de los receptores de glicoproteínas 2B y 3A, y la formación de la malla de puentes cruzados de fibrinógeno. Realmente lo que disminuye la agregación plaquetaria están las aspirinas, el ácido acetilsalicílico, que es lo que empleamos realmente como prevención secundaria y se busca actualmente mantener como prevención primaria. Pero lo único que hace el ASA es realmente disminuir la producción de tromboxano 2, inhibiendo la activación plaquetaria y por lo tanto disminuyendo la capacidad de formar el trombo, en la fase del trombo en la cual intervienen las plaquetas. Múltiples otros medicamentos tenemos ahí también, otros medicamentos que disminuyen la activación de la plaqueta. Tenemos clicopidina, clopidogrel, disminuyendo el efecto del ADP o disminuyendo la síntesis de ADP, y los receptores de GP2B y 3A, que prácticamente son los que permiten la unión con los receptores de fibrinógeno a través de los anticuerpos apiximab, por ejemplo. Pero prácticamente realmente la aspirina solamente es la inhibición de la producción de tromboxano a través del ácido araquidónico, y con eso disminuimos la activación de plaquetas y se disminuye la producción en este caso, de la actividad de la plaqueta para formar lo que es la fase plaquetaria del trombo. Con esto, jóvenes, terminamos un poquitito acerca de las dislipidemias, agregamos algo del riesgo cardiovascular. Es importante que se vayan familiarizando con los términos de riesgo moderado, leve, alto, muy alto. Realmente alto y muy alto siempre son todos los diabéticos, alto, muy alto son los pacientes con hipercolesterolemia, alto, muy alto son los pacientes con síndrome metabólico, ¿sí? Pero es importante que se vayan familiarizando con los scores, que lo vayan bajando en su teléfono celular para que puedan implementar o establecer qué riesgo cardiovascular tengo yo en esta edad, tienen ustedes en esa edad, para ver qué es lo que le recomiendan a ese paciente. Es importante que lo hagan
de manera como manera de ejercicio. Aspirina, estatinas, fibratos, prácticamente son medicamentos que utilizamos a través de establecer la estratificación del riesgo cardiovascular y de conocer un poquitito a través de la historia clínica de qué enfermedades basales tiene nuestro paciente. Esto sería en este capítulo todo, jóvenes. Prácticamente son 4 temas para el tema de alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, dislipidemia, hipoglucemia reactiva y postprandial y lo que sería obesidad. Entonces es importante que se pongan las pilas, son temas bien importantes, comunes, que van a ver en su práctica clínica habitual. Sí, estos son solamente unas nociones básicas de tratamiento y unas nociones básicas de cómo interactuar con este tipo de pacientes.